La visión de Izuku estaba borrosa por dos cosas, la primera era el agotamiento, acababa de correr una carrera entera. Con un pasajero. Había cargado a Mei durante gran parte del recorrido, así que disculpadlo por estar un poco cansado. La segunda era, una rabia desbordante. Tirada en el suelo como una mendiga desesperada estaba Izumi Midoriya, su hermana. Quería acercarse y arrancarle la cabeza de un puñetazo, pero no esperaba que quedara bien delante de todo el mundo. Apartando la mirada, se giró para mirar a Mei mientras Liz animaba y les hacía señas obscenas a todos los competidores desde dentro de su pantalla. El pulmón de Izuku finalmente realizó los procedimientos para recuperar el aliento a medida que más competidores llegaban al final. Fue entonces cuando lo escuchó. Obito. 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 Se giró para mirar a la multitud. Casi todos vitoreaban su nombre. Sus sonrisas emocionadas y casi enloquecidas lo miraban con pasión y ánimo, nunca antes había sentido algo así, ser visto de verdad, como un extra obligado a ocupar el centro del escenario, no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en sus labios antes de que su mano se moviera temblorosamente por sí sola y se elevara en el aire. Como si fuera un piloto automático, Izuku lanzó un grito de guerra mecánico. El estadio perdió la cabeza. La gente gritaba y aplaudía, algunos se sacudían violentamente. Izuku se sentía como un gladiador de la antigüedad. Con un simple gesto, se había convertido en un espectáculo, el desválido que apareció de la nada para arrebatarle el primer puesto al prodigio demasiado confiado. Era un auténtico caballo negro en la contienda. Izuku oyó gritos apagados a sus espaldas mientras se giraba para mirar, y su cuerpo se quedó paralizado. Katsuki Bakugo, no lo había visto desde ese día. El chico miraba fijamente a Izuku como si pudiera ver a través de su disfraz. Se retorcía y gritaba mientras otros dos chicos lo sujetaban, Izuku asumió que eran los nuevos lacayos de Katsuki, sin embargo, en lugar de los días de juventud, Izuku no se acobardó. Su dolor resurgió al oír ese estúpido nombre que Katsuki gritaba, ¿cómo era? Izuku le devolvió la mirada, sus ojos enmascarados quemaron al adolescente furioso. Entonces una idea se formó en su cabeza, levantó lentamente el brazo derecho hasta apuntar con una pistola de dedos directamente a Katsuki. Sintió como la falla de ceniza le arrancaba la piel. Sintió cuando su columna se quebró. Ah, sí, así se llamaba. Disparo up. Se dijo Izuku antes de disparar con un movimiento de muñeca. Entonces le lanzó a Katsuki no solo una llamada brutal, el chico loco ni siquiera le dio la oportunidad de contraatacar, sino que se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Liz le hizo un doble gesto obsceno y gritó que te dieran, Bakubich. Todos en el público se volvieron locos ante la demostración de la rivalidad que se estaba formando. Present Mic bromeó sobre Ícaro desafiando al sol. Shouta guardó silencio. Izuku había caminado por uno de los túneles desde la arena mientras se preparaban para anunciar el siguiente desafío. Asegurándose de estar solo, Izuku golpeó su puño contra la pared, creando un cráter de tamaño decente, dejó escapar un suspiro tembloroso mientras reía tristemente para sí mismo mientras las lágrimas caían de sus ojos. Ni siquiera sabía por qué estaba llorando, miedo, tristeza, alegría. No podía decirlo, pero cuando le hizo eso a Bakugo, para humillarlo por completo delante de todo el mundo. Oh, muchacho, eso se sintió bien. Izuku se sentó desplomó contra la pared mientras acunaba un pequeño dispositivo en su mano. Desde lo más profundo del oscuro pasillo podía ver y sentir los brillantes orbes verdes que lo miraban apenas distinguiendo una silueta, no lo asustó, sabía que no era real. Cuando volvió a mirar, los ojos habían desaparecido y estaba una vez más solo. Respirando profundamente, guardó el dispositivo mientras su visor y máscara se plegaban hacia atrás para ocultar su apariencia. De regreso al campo, Mei se le acercó corriendo, emocionada, hablando de sus bebés y de los suyos, y se adentró rápidamente en posibles mejoras o soluciones. También lo explicaron con detalle antes de ser interrumpidos por su, escandalosa anfitriona, con un chasquido de látigo. Midnight había captado la atención de todos los presentes. Mei estaba junto a Izuku, prácticamente vibrando, mientras todos comenzaban a acercarse. Se percibía una notable tensión alrededor de quienes estaban cerca de la pareja. Midnight sonrió con sorna mientras pedía la rueda. Con un aire de concurso, el torno digital giró y redujo la velocidad para revelar el siguiente juego. Batalla de caballería. Izuku entró en pánico, pero estaba preparado. Sabía que tendrían una partida de equipo. Siempre la partida de equipo era en segundo lugar. Pero una batalla de caballería no era lo que esperaba.
Su siguiente problema, fue la enorme diana pintada con la inscripción 10 millones de puntos. Mira, este juego funcionaba así. Los equipos debían tener al menos 3 miembros. 2 caballos y un jinete. El jinete se sentaba sobre los hombros del caballo y llevaba una diadema con un marcador de puntos. El objetivo era robar las diademas de los demás equipos sin que tu jinete tocara el suelo. La partida seguía hasta el final, así que incluso si perdías la diadema, seguías en la contienda. La peculiaridad era que, según tu puesto en la carrera, recibías varios puntos, y el número 1 se llevaba 10 millones, su objetivo era desafiar al primero y, básicamente, enviar ovejas al matadero con la esperanza de que causaran un frenesí con la diadema. Era malvado y genial a la vez, sin duda una idea de la marca del principio Nezu. Todos miraban fijamente a Izuku, quien sentía que lo iban a destrozar, mientras que Mei no tenía ni idea de qué era lo importante, pero casi de inmediato decidieron formar equipo, ya que eso era lo suyo. Además, tenían equipo que complementaba a la perfección, casi como si Izuku ya tuviera un plan, uno que el mundo jamás olvidaría, si querían gladiadores. Les daría gladiadores. Ahora sin embargo estaba el problema de encontrar un tercer compañero de equipo. Casi instantáneamente todos comenzaron a encontrarse con diferentes grupos. Obviamente las mayores amenazas serían el grupo del héroe, tenían al menos entrenamiento básico en combate y estaban familiarizados con el trabajo en equipo, así que necesitaba a alguien que pudiera arruinar ese entrenamiento. Rápidamente hizo que Lee se escaneara en busca de su objetivo y él había hecho su movimiento. Hitoshi Shinzo se abría paso entre la multitud intentando encontrar a aquellos con fuertes dons cuando sintió una mano firme en el hombro. Al girarse, tuvo que levantar la vista para ver la figura que se acercaba. Era el chico que había ganado, y era una auténtica unidad. Era más alto que casi todos. Además, llevaba el uniforme militar de escolta, y de cerca resultaba bastante aterrador. Shinzo también vio a una chica de pelo rosa y gafas extrañas junto a él. Eres Shinzo, ¿verdad? Me enteré de que anunciaste la carrera de héroes. La voz de Obito sonaba extraña. Supuso que el hombre debía tener alguna peculiaridad tecnológica, ya que también tendría sentido que estuviera en la carrera de apoyo. Sacudiendo la cabeza, Shinzo asintió en respuesta al ganador de la carrera. Me preguntaba si querías unirte a nosotros, ya que necesitamos un tercero. Si lo que he oído es cierto, creo que podrías ser un activo muy valioso para nuestro equipo. Si sigues mi ejemplo, estoy seguro de que podemos demostrarle al mundo que no debemos menospreciar a los demás. Dijo Obito con cierta timidez, al parecer. ¿Acaso los expresivos ojos de la máscara tenían algo que decir al respecto? Pero también era extrañamente inspirador. El cansado adolescente lo consideró por un segundo, no quería que se supiera su don todavía. Cuanto menos gente lo supiera, mejor. ¿Y si de alguna manera podía ganar con estos dos sin usar su don? Sin embargo, era una oportunidad de oro para el evento final. Sería pintarse la diana de Obito, pero parecía extrañamente seguro de que Shinzo podía ver que el chico tenía algún tipo de plan. Ah, ¿por qué no? Mucho gusto, compañeros, dijo Shinzo secamente, extendiendo la mano. El rosado rápidamente la agarró y empezó a sacudirla, y a él también, con mucha fuerza. Atsumei. Mei Atsumei. Cofundadora de Atsuyagi Incorporated, patente en trámite. Dijo con su tradicional sonrisa de Cheshire. Shinzo solo pudo soltar un largo río. Sabía que la bola de energía que era esta chica iba a ser demasiado para ella. Ahora, con el equipo completo, Izuku se había quitado la mitad inferior de la máscara para que fuera más fácil oírlos entre el murmullo de la multitud. La visión de la mandíbula mecánica sorprendió a Shinzo y despertó su curiosidad. Tengo un plan, pero me gustaría que fuera una sorpresa. Shinzo, ¿no te importaría ir de jinete? No te preocupes por Mei, estoy seguro de que podría cargar a Almig sobre sus hombros. En cuanto a la estrategia, bueno, nos puse en una diana aún más difícil con ese bocazas. Izuku señaló con el pulgar a Bakugo, quien lo fulminaba con la mirada y rechinaba los dientes. Al igual que Izumi y Todoroki, quienes lo fulminaban con la mirada. Genial, solo 3 de los estudiantes más fuertes nos quieren muertos. ¿Algo más? Dijo Shinzo con sarcasmo. Izuku solo rió. Si hay algo que debes saber de mí, Shinzo, siempre tengo algo guardado. Ten fe, dijo Izuku mientras Mei manipulaba a algunos equipos sin apenas escuchar, mientras Liz observaba a los demás. Shinzo simplemente miró a Izuku antes de asentir lentamente con la cabeza. Luego formaron. Shinzo se sentó sobre los hombros de Mei e Izuku, aunque estaba muy desequilibrado por la diferencia de altura.
Izuku prácticamente cargaba al chico privado de sueño, a quien le pareció una formación extraña, ya que no tendrían mucha movilidad. Antes de que Shinso pudiera protestar, el arma se disparó. En un instante, las compuertas se abrieron y todos los equipos se dirigieron directamente hacia ellos. Shinso entró en pánico al ver que Izuku ni se inmutaba, ni siquiera se movió, e incluso Mei parecía preocupada. Hasta que Izuku se arrodilló. La multitud esperaba con gran expectación mientras el equipo de los 10 millones se apresuraba, observaron a Izuku levantar a Shinso sobre sus hombros por completo y barrer las piernas de Atsume de debajo de ella, levantándola al estilo nupcial en un movimiento rápido. Luego lo observé mientras se lanzaba de cabeza hacia la ola que se aproximaba. La gente jadeó y Shinso gritó mientras corrían a toda velocidad hacia los atacantes que se acercaban. Ya podían oír las órdenes de Bakugo e Izumi, mientras la fría mirada de Todoroki también los observaba. Fue entonces cuando llegó el primer ataque, y ahí fue donde falló. Tan pronto como la ola de hielo se acercó, Izuku prácticamente explotó. En un instante, de alrededor de su capucha, espalda y piernas, miles de pequeños robots negros como píldoras explotaron fuera de él. Antes de que Shinso pudiera reaccionar, el trío estaba surfeando en una ola de pequeños robots. Deslizándose por el suelo sin esfuerzo mientras el enjambre se arrastraba por el campo, Mei vitoreó y rió como si fuera la mejor montaña rusa de la historia. Mientras Shinso gritaba por su vida. Deslizándose sin esfuerzo alrededor y a través de los grupos, Izuku había logrado llegar completamente al otro lado de la horda. El enjambre se separó y dividió en la mejor ruta de escape posible. Cuando el grupo explotó más allá del grupo principal, Shinso se quedó absolutamente atónito. Mei sonreía tan ampliamente que la adolescente Lila la consideró maníaca. En cuanto a Izuku, incluso mientras sostenía a Mei y Shinso quietos. Solo miró fijamente a un pomeranía positivamente rabioso. Una pequeña sonrisa torcida se extendió por su rostro mientras la masa negra sin forma comenzó a cambiar y moverse, construyendo algo alrededor del trío. Todos en la multitud, e incluso el personal del palco, estaban al borde de sus asientos, intentando entender qué le estaba pasando al equipo de los 10 millones de puntos. Se escuchó un golpe sordo y el público se quedó boquiabierto. Era un carro de carbón con 2 caballos mecánicos. Izuku colocó a Shinso junto a él mientras caminaba hacia la parte delantera de los carros. Los caballos, sus nombres son Trueno y Relámpago, para quienes les interese, arrastraban sus cascos de microbots por el suelo, dejando un pequeño rastro que volvía a su forma. Todos se quedaron mirando con incredulidad cuando Izuku se inclinó y se desabrochó las 2 empuñaduras de las patas. Mientras esperaban sentados, la horda había comenzado una lucha interna, intentando robarse los puntos, a pesar de estar tan cerca. Pero 3 equipos los querían muertos específicamente. Y se lanzaron a través de las batallas, robando bandas en el camino. ¿No deberíamos irnos?, gritó Shinso, agarrándose al costado del carro. Izuku no respondió, simplemente miró fijamente a los 3 equipos que se acercaban. Luego giró la cabeza y asintió a Mei. Antes de encender sus espadas. En un destello deslumbrante, las 2 empuñaduras ahora tenían hojas azules brillantes que parecían moverse como longitudes de onda y pulsaban con electricidad. Así es, amigos, Izuku Yagi no solo inventó los microbots funcionales. Ese cabrón fabricó sables de luz de verdad. Resulta que, gracias a la fuga de energía residual de Light y a que crea su propio campo magnético, fue facilísimo fabricar las legendarias espadas. Nota técnica. Light, as en la manga. Actúa como una fuente sostenible de energía renovable. Mientras el dispositivo tenga algún tipo de energía, puede generar más continuamente de la fuente original. Por ejemplo, los chicos consiguieron una fuente de agua infinita de Minecraft como batería. Sin embargo, el proceso, cuya física se ve prácticamente desmembrada, es bastante violento y genera residuos que, si se refinan, constituyen una fuente de energía muy potente. La gran batería libera combustible para aviones. Que puede usarse para diversas oportunidades tácticas. Lo que sea que necesite hacer y nadie puede detenerme. Mientras hacían otra exhibición, las empuñaduras se expandieron como bastones, convirtiendo las espadas en una especie de lanzas gemelas, y cargaron de nuevo. Una lluvia de ataques de hielo comenzó a arremeter contra ellos mientras el carro avanzaba. Sin embargo, seguían siendo microbots y adoptarían la forma de lo que necesitaran para atravesar. El carro solo les servía de punto, y se convertían en la ola una vez más. Esquivando explosiones, malditos ataques eléctricos. Rocas flotantes, de todo. E incluso ácido.
Pero como si Izuku pudiera ver el futuro, esquivaron cada ataque con una gracia casi perfecta. De repente, Bakugo empezó a gritar de rabia antes de salir disparado de sus caballos. Y se dirigió directamente hacia ellos. Fue un error estúpido, Izuku simplemente lo arrancó del cielo. Giró su única lanza y la lanzó con un poco más de fuerza de la necesaria. Ahora, con sus sables de luz, Izuku podía controlar moderadamente el calor con su forma de usarlos. Ahora dejaban quemaduras y moretones feos si los golpeaban, pero nada letal. Sin embargo, fue un lanzamiento muy satisfactorio y derribó al imbécil del cielo. Unos fajos de cinta adhesiva lo levantaron del aire para decepción de Izuku, pero eso no importó. Mei. Gritó Izuku sacando el enorme cañón de mano de su cadera y entregándoselo a la pequeña inventora. Déjalos caer si se acercan. De repente, Izuku se paró en el borde del carro con uno de sus ganchos de agarre recuperando su espada perdida. ¿A dónde van? Gritó Shinzo. A su alrededor había varios pilares y estructuras de hielo, mientras Todoroki intentaba en vano inmovilizarlos. A casa, respondió Izuku con un tono de voz sombrío y una sonrisa burlona, antes de saltar del carro, las reglas dictaban que el jinete no podía tocar el suelo. Nada que ver con él, pero aprovechó el hielo. Sus nuevas piernas explotaron bajo él con una fuerza demoledora. Las patadas, como las llamaban, canalizaban el poder del Light directamente para obtener una potencia explosiva, lo que le permitía correr y patear con la fuerza de un cañón. Resultaba ser sorprendentemente similar a la de cierto perro pomeranía homicida. También le permitían saltar del hielo. Como un halcón descendiendo sobre ellos, el equipo de Todoroki no tuvo ni una sola oportunidad, ya que Izuku se lanzó como un cañón. Se deslizó por el suelo junto a Hilda y cortó las piernas del chico, dejándolo caer al suelo al instante. Sus piernas sufrieron espasmos eléctricos. Había visto sus motores, Izuku dedujo que era su principal fuente de movilidad, eso y que Liz le contara su don, la repentina pérdida de Hilda hizo que el equipo casi dejara caer a Todoroki. Sin pensarlo, el chico de pelo amarillo que Izuku había visto con Katsuki lo miró aterrorizado. Era como ver a un tiburón que acababa de comerse a tu amigo. Sin pensarlo. Kaminari había lanzado una descarga eléctrica. El equipo había caído de rodillas cuando Izuku cayó directamente sobre su espalda. Era como una vieja caricatura cuando se congeló y simplemente cayó. El equipo de Todoroki estaba prácticamente paralizado en este punto mientras Hilda intentaba levantarse y Yaoyorozu luchaba por sostener a Todoroki. En cuanto a Izuku, estaba tratando de averiguar qué diablos acababa de pasar. Su cuerpo se sentía de todo tipo raro. Afortunadamente, si no fuera por los Light absorbiendo la mayor parte de esa energía, probablemente estaría muerto, ya que su columna vertebral prácticamente funcionaba como un pararrayos. Acababa de recibir un montoncito de voltios en la cara. Sin embargo, el chico rubio parecía haber perdido sus facultades aún más de lo que realmente hizo. Lentamente, Izuku se puso de pie, sus oídos zumbaban y su cuerpo se sentía extraño. Podía escuchar a Liz tratando de hablar con él, pero no podía concentrarse en ella. Sacudiendo la cabeza, rápidamente hizo su movimiento y sacó la banda de la cabeza desquiciada de Todoroki. Nada en absoluto. Kid. La voz de Izuku sonó distorsionada y entrecortada mientras tiraba de la banda y corría de vuelta al carro que huía de Bakugo. Parecía que Izumi iba tras presas más pequeñas por el momento, dirigiendo el carro hacia él. Izuku se paró frente al veloz vehículo y, para el miedo y asombro de la multitud, lo vio embestirlo. Sin embargo, simplemente lo rodeó y en un instante Izuku estaba de pie en el carro frente al equipo Bakugo que lo perseguía. Mientras Izuku los guiaba de vuelta a la zona de guerra de los otros equipos. Con un movimiento fluido, Izuku le arrebató el portador de la ley a Mei y disparó 3 tiros. Los disparos conmocionantes le dieron al pelirrojo en el pecho. Para sorpresa de Izuku, el tipo lo aguantó como un campeón. Los otros dos no tanto, logró golpear al chico de la cinta y desviarlo completamente de la formación. El pelirrojo apenas pudo sujetar a Bakugo cuando el tercer disparo rozó a la rosa, haciéndola perder el equilibrio. Solo pudieron observar cómo el trío se alejaba cada vez más mientras intentaban estabilizarse. Justo cuando todos los equipos notaron a Izuku y a los suyos y comenzaron a acercarse. Justo antes de que pudieran lanzar un ataque, sonó la alarma. Damas y caballeros, su equipo ganador es, el equipo Midoriya. Los ojos mecánicos de Izuku se abrieron de par en par al sentir que sus venas se calentaban al oír la declaración.
Se giró para ver a Izumi sonriendo con suficiencia, girando la cabeza del Bane en su dedo, ya sea por distracción o porque Pikachu lo soltó, debió haber usado su telequinesis para quitarle la banda sin que Shinzo se diera cuenta. Pero al final no importó. Lo lograron. Present Mix enumeró los diferentes órdenes de los equipos, con el equipo Obito en tercer lugar. Bakugo fue segundo, el resto simplemente no importaba. Él había llegado hasta el final, todos lo habían logrado, y lo más importante. También los dos con los que pretendía reunirse. Toshinori se desplomó en su asiento al oír el resultado del segundo evento. Aunque no ganara, Izuku pasaría a la final, y eso era lo que importaba. También estaba orgulloso de Izumi por ganar. Sus dos hijos estaban dando un buen espectáculo. Su característico tono de llamada le llamó la atención. Llamada. Llamada. Sonó desde su bolsillo. Al coger el dispositivo, vio que era Yuna quien lo llamaba. Se llevó el teléfono a la oreja con cautela, pero no estaba preparado para el ensordecedor chillido. Toshi, mierda. ¿Viste todo eso? Dios mío. Casi me explota el corazón un par de veces. El imbécil sí que lo tenía. Dijo Yuna por teléfono. Toshinori solo pudo reír mientras empezaban a charlar sobre los eventos deportivos. Izuku y Mei estaban sentados en sus salas de descanso, tras tomarse un descanso para que los estudiantes pudieran almorzar y descansar. Ninguno de los dos inventores hizo nada de eso. ¿Cómo van los condensadores? ¿Todo estaba estable? Qué lástima que no tuviéramos tiempo. ¿Te imaginas si pudiéramos crear un ejército de microbots? Ah, y los sables de luz. Los inversores se van a volver locos con eso. Gritó Mei emocionada mientras examinaban todo su equipo. Mei prácticamente se puso todo lo que pudo, con la intención de dar una presentación de primera. Izuku, sin embargo, tenía preparado su equipo variado. Tenía equipo diferente para cada escenario al que se enfrentaría. Incluso tenía equipo preparado para ciertos individuos. Aunque aún no sabían con certeza si sería al estilo torneo, siempre lo era para las finales. Izuku estaba seguro de que estaría listo para cualquier cosa que le lanzaran. Revisó la fuente de alimentación de sus dos sables. Tendría que cambiar los nombres para que no lo demandaran, pero eso es para otro momento. Se enfundó el portador de la ley en la cadera y se ajustó todas las correas. El arnés mecánico funcionaba con servos y articulaciones que se movían con su cuerpo. Este arnés era un exoesqueleto multifuncional. Diseñado para superar los límites del cuerpo humano, cumplió su propósito. Su ya impresionante fuerza casi se duplicó. Los movimientos intensos se volvieron más fáciles. También le dio a Liz una conexión más fuerte con sus movimientos, antes parecía que ella controlara el cuerpo. Ahora, era como controlar una máquina. Podía tener la firmeza de un cirujano con la precisión de un francotirador. Había cumplido la obra de su vida, siempre había dicho que las peculiaridades no lo eran todo. Cuando sus planes se hicieran realidad, bueno, el mundo entero se estremecería. Izuku seguía muy cabreado porque Izumi le había arrebatado la victoria, pero solo esperaba que le diera una confianza injustificada. Liz y Mei hablaban de mejoras y estrategias mientras Izuku realizaba sus preparativos en silencio. A partir de ese momento, habían entrado solos, esta vez no encontrarían ayuda el uno en el otro. Mei, dijo Izuku, volviéndose lentamente hacia ella. Su tono sombrío captó la atención de Mei, nunca se le dio bien ese tipo de cosas, claro está. Pero cuando se trataba de Izuku, solía captar la atención enseguida. ¿Qué pasa, músculos? ¿Qué necesitas? Respondió antes de que la envolviera repentinamente en un abrazo. Ella e Izuku no solían mostrar su amistad físicamente. No se abrazaban, ni siquiera chocaban los cinco. La intimidad y el contacto físico eran cosas que a Mei nunca le importaron, e Izuku, bueno, simplemente no le gustaba que lo tocaran. Así que esto la puso un poco nerviosa mientras él la abrazaba con fuerza. Liz analizó el próximo evento y será un combate 1 contra 1 con el don del jabalí. Sí, si te enfrentas a Kat Bakugo, o incluso a Izumi, baja del ring o retírate. Mei nunca planeó llegar lejos en esta parte, ya que sabía que sería un evento tipo torneo, así que planeaba simplemente mostrar su primer combate y listo. Pero Izuku decía que si la emparejaban contra uno de ellos, simplemente se retiraría. Ella lo miró confundida y, cuando estaba a punto de hablar, la interrumpió. Son peligrosos, Mei, pronto lo sabrás, pero por favor, solo prométeme que te retirarás si te opones a alguno, ¿de acuerdo? Músculos casi nunca pedía nada, como su plan original, así que no perdía nada al aceptar. Sin embargo, sí aprendió algo de esta interacción tan inútil.
A ella le gustaban los abrazos musculares. Izuku le agradeció a Mei mientras se disculpaba por el abrazo repentino, siendo sincero, ni siquiera sabía por qué lo había hecho. Sentía que todo se acababa, que por alguna razón no volvería de este evento. Era ridículo, pero no podía evitar el miedo. Sé que nunca preguntaste, pero, después de hoy te lo contaré todo, ¿de acuerdo? Antes de que pudiera responder, el sistema de megafonía los interrumpió, llamándolos de vuelta al campo. Mei alzó su lanzador y le sonrió a Izuku. Liz les habló a ambos mientras se acercaban a la puerta. Vamos a patear traseros de algunos privilegiados. Todos se reunieron en el campo, de pie frente al escenario donde Midnight se encontraba de nuevo. La gente se movía alrededor de Izuku, atormentado por la plaga, separándose como el mar rojo a su alrededor. Algunos apoyaban a los niños, no todos, pero la mayoría, ninguno se parecía a Mei o a Izuku. Bienvenidos de nuevo, chicos. Espero que quienes avancen a la final hayan elegido sus palabras de seguridad. Porque competirán en la final. Su voz retumbante se detuvo cuando se giraron para mirar la rueda de selección aleatoria, donde se mostraban las palabras uno contra uno mientras el estadio rugía. Izuku sabía que estaba amañado, pero aún así estaba preparado. Primero en la tabla de cortar, Shinso contra Bakugo. Todos comenzaron a desalojar mientras preparaban el escenario para las batallas. Izuku rápidamente encontró a su antiguo compañero y lo condujo a uno de los túneles antes de que nadie lo notara. Shinso se sobresaltó al ser arrastrado repentinamente al oscuro túnel. «Oye, ¿qué demonios?», gritó, soltándose del agarre de Izuku. Miró con enojo al adolescente más alto, que seguía mirando hacia la arena. «Cállate y escucha», dijo Izuku con frialdad y severidad, silenciando por completo las protestas del chico de pelo morado. Para sorpresa de Shinso, Izuku se quitó la máscara. Se encontró con unos fríos orbes verdosos, como si nada estuviera vivo tras ellos, pero que ardían con una furia intensa. Shinso luchó contra lo que veía. Las cicatrices que le cubrían casi todo el rostro. Los bordes dentados que separaban la mandíbula mecánica de la carne, casi lo enfermaron. Solo escucha. Bakugo es inestable, ¿entiendes? Créeme cuando te digo que irá demasiado lejos si lo dejas. Tu don es un lavado de cerebro, pero la gente necesita responderte, ¿no? Shinso se quedó atónito ante el cambio de tema. Sí, ¿por qué? ¿Cómo lo supiste?, preguntó muy asustado. No importa. Será fácil sacarle el jugo a Bakugo y sacarle ventaja para que se vaya del ring. Aso, di lo que tengas que hacer para que ese pomeranía abra la boca. Juega contra su ego descomunal, que debería ser suficiente, llámalo débil, patético, lo que sea necesario. Pero si eso no funciona, si no se abre por cualquier razón, retírate inmediatamente, dijo Izuku. Las palabras golpearon a Shinso como un tren. ¿Retirada? ¿En serio? Esta es mi única oportunidad de ser un héroe. De lograr mis sueños, amigo. No puedo rendirme, gritó. Puede que no te dé opción, Shinso, créeme, esperaba enfrentarlo eventualmente, pero si puedes ganar, adelante, además, si te retiras, estoy seguro de que lo enojarás muchísimo. Quiere ser el campeón indiscutible, no puede hacerlo si su oponente nunca pelea. Izuku estaba insinuando sutilmente algo que Shinso captó rápidamente. Shinso no era ningún idiota, ¿sabía? En una pelea puramente física, no tendría ninguna posibilidad. Su única posibilidad real era pillarlo desprevenido. Sonrió con malicia al pensar que su plan no funcionaría y que, aún así, sería el último en reír para poner a ese pomposo idiota en su lugar. Pero otra idea le vino a la mente. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. Izuku pasó junto a él y se adentró en el túnel hacia las gradas. Antes de gritar por encima del hombro, no quiero verlo lastimar a nadie más. Así, sin más, desapareció en la oscuridad. Las teorías daban vueltas en la mente de Shinso, pero la desesperación, el impulso, las cicatrices, comenzaba a encajar algunas piezas de la historia de Hikaru Obito. Izuku encontró la sección de pistas de apoyo donde se habían agrupado, al igual que las demás. Rápidamente encontró el asiento vacío junto a Mei y se sentó mientras observaba la arena con cautela. Mei seguía experimentando mientras esperaba, pero Izuku observaba cada pista en busca de sus posibles oponentes. Unos 10 minutos después, la arena estaba completa y los primeros competidores estaban listos para enfrentarse. La pierna de Izuku se movía con anticipación mientras sus visores se acercaban a la acción. La gente vitoreaba y rugía a su alrededor mientras los dos contendientes se evaluaban mutuamente.
Bakugo esbozaba una sonrisa arrogante mientras miraba fijamente a Shinzo. Para crédito de Shinzo, ni siquiera pestañeó con su mirada cansada, sin reaccionar ante la furia de su oponente. ¿Naciste tan feo o tu madre te pateó demasiadas veces? Le gritó Shinzo inesperadamente a Bakugo, quien quedó momentáneamente atónito por el repentino comentario. ¿Tiene sentido que alguien tan débil y patético como tú reciba una paliza en casa? Vamos. Eres el ejemplo perfecto de problemas parentales. Eso lo dice un niño de acogida. Shinzo soltó una risita seca y sin sentido mientras la cabeza de Bakugo casi volaba de la rabia. Espera, vamos. Dijo Izuku en voz baja desde la grada. De repente, el látigo restalló cuando Midnight gritó. Vamos. ¿Qué coño me dijiste, pedazo de mierda inútil? Bakugo explotó desde su lugar lanzándose hacia Shinzo antes de que el chico cansado sonriera. Alto. Dijo, y para gran confusión de la multitud, Bakugo obedeció, sus pies resbalaron al detenerse en el concreto. Todos guardaron un silencio sepulcral hasta que se oyó un fuerte grito. Maldición. De cierto estudiante mecanizado. Shinzo no pudo evitar sonreír ampliamente. Lo había logrado. Había vencido a Bakugo. Había vencido a uno de los chicos más fuertes de la universidad. Casi. Calmándose, su sonrisa se transformó en una mueca mientras hablaba una vez más. Ahora, pórtate bien y sal del ring, dijo mientras Bakugo se daba la vuelta lentamente y se dirigía al borde del ring. Todos se pusieron furiosos. Se oyeron gritos de confusión y protestas mientras Present Mic explotaba. ¿Qué pasa? Katsuki Bakugo está obedeciendo a Shinzo. Caminando hacia el límite. ¿Qué pasa? Todos estaban atónitos ante lo sucedido. Shinzo iba de ganar sin siquiera mover un dedo. Una gemela temblaba al borde de la barrera de la tribuna, gritándole como una loca al adolescente rubio. Todos comenzaron a corear mientras Bakugo daba sus últimos pasos, cuando algo pequeño golpeó al chico en la cara, casi imperceptible. Pero alguien lo vio, la pequeña piedra que le habían lanzado a la frente. De repente, Bakugo despertó. Paralizado a un paso de la línea, quedó aturdido y confundido mientras todos permanecían atónitos y en silencio, antes de que el hombre explosivo se volviera para fulminar con la mirada a su oponente. ¿Qué es esto? Bakugo acaba de salir del hechizo de Shinzo. Izuku miró fijamente el puesto donde se encontraban los cursos de héroes. Miró a su gemela, que sonreía mientras le gritaba a su antiguo torturador. Imposible. ¿Cómo te mueves? Gritó Shinzo intentando obtener una respuesta, pero el explosivo adolescente guardó silencio, había aprendido de su error anterior. En un instante, se escuchó un boom. Ensordecedor. Bakugo desató una explosión masiva y salió disparado hacia su oponente a una velocidad vertiginosa. Shinzo, para su crédito, intentó pensar en algo mientras Bakugo se abría paso, pero antes de que pudiera decir una palabra, un puño le impactó en el estómago. Y una explosión lo envió volando fuera del ring. Todos en la multitud gritaron al unísono cuando el esternón de Shinzo fue impactado por la explosión. No fue de emoción ni miedo, sino gritos de conmoción. Todo pareció ralentizarse cuando Shinzo fue lanzado del ring a gran velocidad. Todo había ido tan rápido que apenas sintió el impacto, pero sintió que el aire abandonaba sus pulmones al chocar su espalda contra la pared. Todos guardaron silencio mientras Shinzo se desplomaba en el suelo como un saco sin vida. Una pequeña grieta donde su cuerpo golpeó la pared. Todos excepto el chico que lo había dejado allí. En cuanto su cerebro registró lo sucedido, sus instintos se activaron. Prácticamente saltó por encima de los estudiantes que tenía delante al acercarse a la barandilla de las gradas. Sin pensárselo dos veces, Izuku saltó el muro. Cayó al suelo con un elegante giro antes de echar a correr a toda velocidad, directamente hacia Bakugo. Izumi observó con una sonrisa satisfecha cómo el perdedor de cabello púrpura golpeaba la pared. Silenciando una risa mientras Ochako se cubría la boca con preocupación junto a ella. Vieron cómo Kat-chan comenzaba su diatriba. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la arena, en las gradas, estaba el gran tipo de metal con la máscara. ¿Algo, Obito? Un pensamiento de reconocimiento cruzó por su mente, pero se fue al siguiente. Todos se sorprendieron cuando corrió hacia adelante y saltó la pared. Similar a la carrera, tuvo un aterrizaje impecable antes de estallar en un sprint muy rápido. Izumi casi lo agarra con su telequinesis cuando vio que estaba haciendo una línea B hacia Kat-chan. El monstruo púrpura debe ser uno de sus amigos. Justo cuando estaba a punto de tirarlo.
Chocó con el hombro a Kat-chan como si ni siquiera estuviera allí y continuó su sprint hacia el chico caído. Bakugo sonreía como un loco mientras veía al monstruo enmascarado correr hacia él. Quería una excusa para acabar con este aspirante a perdedor. Desde que creía que podía competir con él. Se agachó con anticipación, antes de que el tipo lo rozara por completo, su brillante ojo verde lo miró fijamente mientras pasaba corriendo. Bakugo podía sentir algo tras esos ojos, pura y absoluta malicia. Izuku, por despecho, golpeó a Bakugo con el hombro mientras se acercaba a Shinso. El impacto y el hecho de que Shinso no se moviera le causaron gran preocupación. Corrió más rápido al ver la sangre correr por sus labios. Al deslizarse, Izuku se estrelló contra la pared al subestimar su velocidad. El corazón le latía con fuerza mientras los recuerdos de la persona en el pasillo se reproducían en su mente. Shinso. Shinso. ¿Me oyes? Soy Obito. Necesito que me hables, tío. Liz, dame un diagnóstico. Dijo Izuku intentando despertar al chico desplomado mientras llamaba a su compañero por encima del hombro. Rebuscó en una de sus bolsas y sacó un aparato parecido a un inhalador. Mierda, no está bien. Sin una tomografía adecuada, no puedo asegurarlo, pero podría tener desde fracturas de costillas hasta la columna vertebral destrozada. Sea lo que sea, está roto. Dijo la voz familiar en su oído. Esto era serio y no tenía opciones, así que se la jugó. Osuku levantó la cabeza de Shinso y vio los ojos del chico abiertos y llorosos mientras respiraba entrecortadamente con la sangre manándole de los labios. Mierda. Shinso, ¿me oyes? Necesito que respires hondo, aunque te duela. Izuku colocó el dispositivo en la boca de Shinso antes de presionar un botón. Un gas llenó rápidamente la boca de Shinso mientras el chico, aturdido y asustado, respiraba profundamente, de forma entrecortada y áspera. Casi al instante se sintió más despierto que nunca. Jadeó, buscando respirar más hondo, mientras la cabeza le daba espasmos de adrenalina pura. Shin, escucha, con adrenalina, te sentirás como, motor, respira. Respira. Vamos, Shinso, respira. Obito le hablaba mientras intentaba concentrarse en las palabras, solo para darse cuenta rápidamente, de que no podía respirar. Rogando por entrar en pánico de nuevo, se aferró a los brazos de Obito, intentando y rogando que lo salvaran. Fue entonces cuando algo le tapó la boca y la cara, pudo sentir el aire entrando a la fuerza en sus pulmones. Fue una agonía absoluta. Shinso respiró hondo 4 o 5 veces antes de poder contener la respiración. Su visión se aclaró enseguida, pues también estaba interrumpida por una pantalla de visualización frontal. Su vista se centró en el chico que tenía delante, con su extraña bufanda sobre la nariz y una capucha sobre la cabeza. Shinso podía ver y sentir orbes verdosos que lo observaban con preocupación, mientras las cicatrices que surcaban su rostro se asomaban a través del disfraz. Shinso, ¿puedes hablar? Dijo, su voz seguía mecánica incluso sin la máscara. Shinso intentó, pero no logró articular palabra ante esta máscara. Forzó la entrada de aire a sus pulmones, lo que le hizo gritar de dolor. Escucha, sé lo que sientes. No te resistas. Mi máscara te ayuda a respirar con normalidad. Solo concéntrate en respirar, lo entiendo. Equipos médicos en camino. Lo hiciste muy bien, pero Dios mío, ¿por qué no escuchaste, idiota? Gritó Izuku mientras pinchaba las costillas de Shinso. Ay, por favor. Está bien. Intentando conseguir puntos de compasión. Ojeras. Gritó Bakugo con una sonrisa idiota. Izuku tuvo que usar todas sus fuerzas para no volarse la cabeza por toda la arena, y se conformó con otra cosa. Bakugo observó cómo el tipo alto se giraba para fulminarlo con la mirada, no pudo evitar congelarse, perdiendo la confianza al instante. Dos orbes verdes que parecían arder con fuego verde bajo la luz del sol lo miraban con odio absoluto. Ciérrate la boca antes de que te arranque la lengua. Dijo el chico con una voz de odio, tan llena de rabia que no daba pie a discusión. Era un plan de mando, simple. Y funcionó. Una preocupación genuina por el chico de cabello morado se apoderó de él también veía imágenes del pasado, era como si estuviera contemplando a un fantasma que había venido a atormentarlo. Yo, susurró Shinso, atrayendo la atención de Izuku mientras se inclinaba para escuchar. No puedo sentir mis piernas. Todos observaron cómo Obito se estremecía y se congelaba en silencio ante lo que había dicho el chico de cabello morado. Pero todos observaron en silencio cómo apretaba el puño y agachaba la cabeza. Nadie dijo una palabra mientras el chico cargaba en brazos al chico, visiblemente herido, con cuidado de sujetarle el cuello.
Luego, corrió con cuidado hacia uno de los túneles que conducían a la tienda de recuperación, sin siquiera mirar atrás. Finalmente, al cabo de un rato, murmullos silenciosos llenaron el estadio al escuchar lo sucedido. Sin duda, fue un comienzo espectacular para la final. Itoshi Shinso está fuera de los límites, Katsuki Bakugo gana. Dijo Midnight desde su podio, preocupada y confundida. El chico ganador simplemente se quedó mirando la grieta en la pared. ¿Qué había hecho? Izuku corrió por el pasillo, dirigiéndose a la tienda de Chio, mientras el viento le volaba la capucha. Oía a Present Mika anunciando a los siguientes combatientes tras él, pero no le importó. ¿Por qué era el único al que le importaba el bienestar de Shinso? Al llegar, irrumpió en la tienda con el cuerpo de limusina de Shinso y el rostro enmascarado entre sus brazos. Al entrar, Chio ya estaba preparado. Recuéstalo aquí. Apartó objetos mientras el enorme adolescente se movía torpemente entre los 10 y acostaba a Shinso en una cama. ¿Cuál es el daño? Ahora estaba completamente ocupada. Sabía desde hacía tiempo que Izuku tenía un don para la medicina, su propio cuerpo lo demostraba. Así que lo trataría como a una enfermera. No concluyente. Liz intentó escanear, pero podría haber múltiples daños. Tos con sangre, dificultad para respirar, sospecho que tiene costillas rotas o fracturadas, también dijo que no siente las piernas. Chio se quedó paralizada por un instante al oír la última frase. Esta escena le resultaba extrañamente familiar. Estaba viendo al herido Izuku sufriendo cada día, ahora agobiado por otro. Había pasado casi una hora, pero llegó el momento de tener un diagnóstico completo y de estabilizar a Shinso. La chica en recuperación había comenzado el proceso de recuperación, aunque sería largo. Izuku permaneció en silencio en un rincón mientras observaba a Chio trabajar. Ella le había devuelto la máscara después de instalar un equipo de oxígeno temporal para Shinso. Le dolía la cabeza y la sangre le rugía como el tren más ruidoso del mundo en los oídos. Su cuerpo temblaba mientras las lágrimas amenazaban sus ojos, no de tristeza ni de miedo, sino de completa y absoluta furia. Izuku quedó conmocionado por el estupor de Recovery Girl, quien le dijo que era el siguiente en competir y que debía regresar a las gradas, ya que no podía hacer nada para ayudar. Eso lo hizo sentir inútil. Caminando lentamente de regreso, Izuku podía oír los gritos decentes de insultos y calumnias, los puñetazos y patadas, la tortura que había vivido toda su vida. Vio cómo todo esto le sucedía a Shinso, su sufrimiento impuesto a otro, causado por la persona que se lo había hecho. Caminó por el oscuro túnel una vez más, dirigiéndose a su sala de descanso. Otra vez le fallaste a Deku. ¿Por qué? Podrías haber evitado esto y ambos lo sabemos. Pero no, confiaste en la justicia, y mira lo que pasó. 2 veces. 2 veces. Se salió con la suya. La justicia te falla siempre. También le falló a Shinso. Porque no solo se salió con la suya una vez, sino 2 veces. Te haces llamar futuro héroe. Pero ni siquiera puedes salvarte a ti mismo. ¿Por qué seguir sus reglas? Eres mucho más de lo que nunca fuiste. Y más fuerte de lo que ellos jamás serán. ¡Qué decepción eres! Izuku se encorvó mientras las lágrimas amenazaban sus ojos y apretaba los dientes con tanta fuerza que sentía que se le iban a romper. «Cállate», dijo agarrándose el pelo. Podrías haberlo detenido. Sacado a un maldito villano de la calle. Es tu culpa que Shinso se esté roto. Cállate. Izuku cayó de rodillas mientras golpeaba el suelo. Te quejas de la injusticia, pero no tratas de cambiarla. Lo suficientemente fuerte para tenerlo todo. ¡Uaj! Gritó Izuku con furia mientras su puño volaba hacia la figura. Su puño impactó contra la pared, dejando un cráter alrededor de sus nudillos mecánicos. Demasiado débil para soportarlo. Izuku pudo sentir una mano fría envolviéndose alrededor de su nuca mientras el rostro cubierto de cicatrices de la figura estaba plantado directamente frente al suyo. Escucha los gritos de los inocentes. Mientras sus torturadores se ríen a carcajadas. Mientras te sientas ahí, regodeándote en tu propia autocompasión. ¿Quieres justicia? ¿Quieres libertad? Entonces tómalo. Los ojos de Izuku se oscurecieron al doblarse la máscara sobre su rostro. La voz de Liz se silenció con un zumbido sordo. Se oyeron pasos pesados por el pasillo mientras una voz retumbaba en la arena. A continuación, el genial de balística. ¿Lo conoces? ¿Lo amas? Es el curso de apoyo HS Hikaru Sobito. La multitud se volvió loca al ver a Izuku avanzar sigilosamente por el túnel, con los hombros encorvados y el cuerpo temblando sin que nadie se diera cuenta. Respiraba entrecortadamente mientras esperaba en el Deus.
Contra el Santo Celestial. Su curso de héroe un vs Ibarashi Osakiri. Una chica con el uniforme tradicional de gimnasia de la UA salió con las manos juntas y su cabello verde enredadera ondeando a su paso. Todos rugieron de alegría al verla entrar, con la mirada fija en Izuku. Todos observaron cómo la máscara de Izuku se desplegaba alrededor de su boca mientras evaluaba a su competencia antes de tomar un recipiente de su cinturón, y llevárselo a la boca. Luego se agachó y desabrochó las empuñaduras de sus espinillas. Todos esperaron con la respiración contenida mientras las espadas gemelas se encendían. Mei observó a su socio entrar en la arena. Estaba realmente emocionada por ver a algunos de sus bebés en acción, pero enseguida notó algo. Algo no cuadraba, algo andaba mal. Sus músculos se veían diferentes. Últimamente no podía explicarlo, pero en lugar de su fascinación por la máquina, solo veía su carne. En lugar de la maravilla de su mandíbula, lo miraba a los ojos y recorría las cicatrices, en lugar de fijarse en su fuerza mecánica, veía su genuina bondad, en cierto sentido, estaba mirando más al hombre que a la máquina, pero ahora mismo, ella solo vio la máquina. Sus movimientos eran rígidos, como si se estuviera conteniendo, como si fuera a cobrar vida en cualquier momento y atacar. Fue entonces cuando Alice le habló. Atsumei, tenemos una tormenta de mierda de categoría 19 que se dirige hacia nosotros ahora mismo. Casi asustó a Mei, la repentina voz que ocupaba su auricular cobró vida. Ya le escribí a mi abuelo, pero pasó algo. Después de lo que ese capullo le hizo a Shinzo Pops, él perdió la cabeza, no sé cómo explicarlo, pero se enojó, es como si hubiera cambiado. No sé qué pensar, me silenció. Rayos. No tengo ni idea de cómo, pero prácticamente me echó de su sistema. Solo estoy agotando mi energía mental. Su liberación química y su ritmo cardíaco están por las nubes. No sé qué hacer, Atsumei. Dijo Liz, obviamente presa del pánico. Mei se quedó paralizada, intentando pensar en una respuesta y una solución. Izuku no solo no se comportaba como era, sino que prácticamente había desperdiciado su mayor ventaja. Liz estaba diseñada para actuar como contramedida contra la gente con don. Podía escanear, identificar y planificar 1000 movimientos y la mejor estrategia si alguien siquiera le levantaba el brazo a Izuku. Entonces, ¿por qué carajo la estaba echando? Ella podía controlar la pelea perfecta. Fue entonces cuando se dio cuenta. O podría detener uno. Mei se quedó congelada mientras observaba a Minnie, preguntar si ambos competidores estaban listos. Izuku asintió una vez mientras su cuerpo temblaba y sus espadas zumbaban y se arqueaban. Ibarra también asintió antes de hablar con Izuku. Es evidente que has pasado por grandes tribulaciones en tu vida, Obito. Te tendré presente en mis oraciones. Gritó antes de adoptar una postura. Tu Dios nos abandonó hace mucho tiempo, nos enseñó la debilidad de la carne. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos en una pizarra. Sintió como si le cortaran el alma a Ibarra. ¿Cómo demonios estaba hablando? ¿Y qué demonios quería decir con nosotros? Antes de que pudiera reflexionar sobre la frase, el látigo crujió, y el suelo de la arena bajo los pies de Izuku. Toshinori observaba el partido mientras prácticamente se moría el puño. Estaba hecho un manojo de nervios. Sabía que Izuku daría lo mejor de sí para ganar. Solo tenía que creer en su chico. Sabía que podía lograrlo. En el susto, no se había dado cuenta del teléfono silenciado que vibraba en su asiento. Todos observaron en cuanto el látigo chasqueó y Izuku se lanzó a la acción. Como si un demonio hubiera salido del infierno. Ibarra se puso a la defensiva al instante. Su cabello cobró vida antes de volar hacia su oponente. En cuanto Izuku llegó a la mitad del camino, Mei se dio cuenta de que no estaba usando las patadas. ¿Corría con normalidad? Ya podría haber superado la brecha. ¿Por qué demonios corría? Como enormes serpientes vivientes, el cabello de la enredadera se disparó hacia Izuku, pero cuando estaban a unos 6 metros del chico, lo mordió. Le salió humo por ambos lados de la boca cuando la aparente bomba de humo se activó a ambos lados del contenedor aplastado. En segundos, casi todo el campo quedó cubierto por una espesa niebla blanca. Desde las gradas era imposible ver a los combatientes en el caos. ¿Cómo había logrado Izuku que todo ese humo saliera de una lata tan pequeña? Ibarra, pensando con rapidez, recuperó su cabello y lo colocó a la defensiva antes de agitarlo con fuerza para despejar el humo que aún persistía. Era denso, como si las nubes hubieran descendido sobre ellos. Logró despejar el área a su alrededor antes de elevarse por encima del humo, lista para atacar al más mínimo movimiento.
también extendió su cabello por gran parte del suelo de la arena con la esperanza de que su oponente lo pisara y la alertara de su presencia. En definitiva, fue una estrategia ingeniosa bloquear su línea de visión. En el plan general, ella tenía una peculiaridad abrumadora, así que el sigilo frontal era una opción viable. Todos en la multitud intentaban ver a través del humo para localizar a Izuku, mientras Ibarra observaba como un centinela. Fue entonces cuando lo sintió, una vena siendo cortada, luego otra, y otra. Y otra. En rápida sucesión, sus señales de advertencia se cortaban más rápido de lo que podía procesar dónde estaba sucediendo. Finalmente, el humo comenzó a disiparse y pudo ver una tenue luz brillando, roja. Fue entonces cuando un proyectil la impactó de lleno en el pecho. No fue suficiente para dejarla fuera de combate, pero casi la dejó sin aliento. Sus enredaderas la mantenían erguida en el aire. En represalia, golpeó una gran cantidad de enredaderas en el lugar del disparo, despejando el humo de la zona, y revelando al demonio que venía a por ella. Las suaves espadas azules de Izuku, que antes parecían electricidad viviente, ahora eran de un rojo intenso y naranja, parpadeaban y ardían como un fuego furioso, mientras el calor emanaba de ellas en ondas. Los ojos verdes tóxicos de la máscara miraban fijamente a Ibarra. Observó con impotencia cómo Izuku se deslizaba a la perfección bajo su ataque, y cortaba la línea de enredaderas sin problema. Sus espadas, como de fuego, incendiaron parcialmente las venas, dejando las puntas ardiendo mientras continuaba su ataque, como cauterizar una herida. Ibarra ya no podía hacer que las puntas crecieran, recordó de inmediato la masa. Mientras se burlaba de su oponente, ahora podía verlo. ¿A qué se refería con lo que decía? Su rostro. Sus acciones. No era una persona, sino un demonio enviado para destruirlos. Apretó los dientes y pasó a la ofensiva. Como látigos gigantescos, Ibarra lanzó sus ataques contra Izuku. El hombre en cuestión saltó, se deslizó y rebotó contra la serpiente como apéndices, sin apartar la mirada de la mujer. Ibarra se asustó y enfureció rápidamente, ya que su oponente parecía conocer cada ataque que se aproximaba. Estaba acortando distancias, y rápido. Esquivó y cortó cada ataque, mientras ella podía verlo enseñando los dientes mientras lanzaba aire. Cuando se deslizó por el poder justo debajo de una enredadera que le habría arrancado la cabeza. El vapor expulsó de su boca, transformando su ya aterrador rostro en algo monstruoso, con sus malvados ojos brillando a través del humo oscuro. No importaba lo que hiciera, no podía defenderse de él. Este agente del caos enviado por el mismísimo Lucifer. Hizo lo único que se le ocurrió. Enredaderas comenzaron a rodear a Izuku cuando estaba casi encima de Ibarra y, como una ola, comenzó a cerrarse sobre él mientras corría. Corriendo a toda velocidad, el túnel de enredaderas comenzó a cerrarse a su alrededor mientras se abría paso. Finalmente, comenzaron a arquearse hacia arriba, con Izuku saltando y trepando periódicamente para intentar llegar al final del túnel. Cortó, desgarró y rasgó mientras el túnel se cerraba y las venas comenzaban a hundirse, para intentar aplastarlo. Todos se quedaron atónitos por un momento, pues no había señales de movimiento. Casi creyeron que Ibarra había ganado. Que había logrado contener al hombre máquina. Fue entonces cuando la cima de la torre de enredaderas explotó. Un Izuku sombrío salió volando del agujero y se elevó por los aires. Pequeñas venas lo cubrían, algunas incluso ardían. Intentando sujetarlo de nuevo, Izuku vio las enredaderas arquearse tras él, así que las usó como trampolín. Ambos oponentes se miraron fijamente justo antes de que Izuku se lanzara hacia adelante. Con el sonido de un disparo, salió volando hacia Ibarra como una bala humana. Ella le lanzó todo lo que pudo. Su percha de enredaderas ya no estaba allí cuando sintió el suelo de la arena. Su cabello se fue acortando cada vez más a medida que esta fuerza imparable la embestía. Todos aplaudieron cuando Izuku hizo contacto con la chica santa, y ambos cayeron y se deslizaron por el suelo de la arena, alejándose el uno del otro debido a la velocidad. Ibarra rodó contra el suelo antes de mirar hacia arriba para ver a Izuku agachado contra el suelo, con su mano derecha clavándose en el concreto. ¡Ja! Gritó Ibarra, lanzando sus manos hacia adelante para lanzarle una columna de venas a Izuku, pero no pasó nada. Ningún ataque llegó mientras Ibarra miraba hacia arriba, su cabello, una vez largo, su regalo de Dios para salvar a sus creaciones. Quedó interrumpido y quedó convertido en un desastre carbonizado. Antes de que pudiera apartar la vista de su cabello destrozado, el sonido de un camión explotó frente a ella. Escombros de concreto volaron por los aires. Mientras la aplacaban de nuevo.
Ibarra fue estrellada contra el suelo, y estaba a punto de atacar con los puños cuando escuchó una sentencia realmente terrible. Ibarra Shiosaki fuera de la cancha. Obito gana. Gritó Midnight mientras la multitud estallaba en vítores. Ibarra alzó la vista con lágrimas en los ojos, solo para ver un rostro horroroso, el rostro ensombrecido y los horribles ojos verdes tóxicos, mientras el vapor salía a borbotones de su boca mientras se posaba sobre ella, inmovilizándola contra el suelo, con la cabeza sobre la línea divisoria. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas que emanaban de un sonido mecánico y áspero, pensó que este era el fin, que su puño mecánico le iba a dar en la cara. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, soltó el aliento contenido y su puño de hierro cayó al ponerse de pie. Podía ver agujeros en partes de su atuendo, varias espinas grandes en su piel y sangre que se unía a su cabello y corría por parte de su visor, tiñendo una de las lentes de un tono rojo. Ibarra se quedó paralizado mientras Izuku se pasaba una mano por el pelo y suspiraba, sacudiendo la cabeza ligeramente mientras miraba a su oponente. Antes de extender la mano, «Perdón por placarte, buen partido», dijo con su voz mecánica demoníaca. Ibarra se estremeció ante la acción, mirando la mano de Izuku una y otra vez durante unos segundos. Antes de que su respiración se volviera agitada y le apartara la mano de un manotazo, retrocediendo para alejarse aún más de él. Izuku se quedó atónito al recibir una bofetada mientras veía a la chica alejarse de él. ¿Qué había hecho? Dio un paso adelante e intentó calmarla cuando ella empezó a gritar. «Quita tu mano de mí, demonio». Gritó con los ojos llenos de odio genuino, sus palabras lo dejaron atónito y comenzó a despotricar. «Lo veo. Lo veo ahora. Lucifer te envió para corrompernos, ¿no? Está usando un recipiente roto de la creación del Señor como herramienta. No puedes engañarme, monstruo. Veo a través de su fachada». Izuku retrocedió, sorprendido por el arrebato, y miró a Midnight, quien estaba igualmente atónita. «Nos condenarás a todos. Eres el error de Dios». Esas palabras despertaron algo dentro de Izuku, esa parte oscura de sí mismo que intentó enterrar hacía tantos años. Confundido, asustado y furioso, Izuku retrocedió un paso más antes de darse la vuelta y alejarse cojeando del irracional héroe. No salió ileso de la pelea. Le había costado todo ganar. Demonio. Engendro del infierno. Abandonaste el don que te dio. Su respiración se volvió más agitada y agitada mientras se ponía de pie y gritaba con más fuerza. Izuku aceleró el paso. Solo quería escapar del espectáculo. Bicho. La palabra lo hizo tartamudear mientras agachaba la cabeza, ante los dolorosos recuerdos que lo asaltaban. Monstruo. Recordaba las palabras de su madre. Apretó los dientes y apretó los puños. Intentó ignorarla mientras cojeaba más rápido. Has profanado un recipiente de su gloria todopoderosa. Has profanado la carne dada de su cuerpo. Izuku comenzó a temblar y a contraerse mientras intentaba respirar profundamente, sus pulmones luchaban por hacerlo. «Papá, ¿me oyes?» Podía oír a Liz gritándole de nuevo, pero no pudo dominar a Ibarra. Su mano derecha se contrajo a su costado al oír sus hirientes palabras. «Has abandonado la voluntad de Dios por esta nave, demonio infernal. ¿Me oyes? Servil». Su cabello carbonizado empezó a crecer. Para entonces, la multitud estaba impactada por su discurso casi obsesivo y fanático. ¿De verdad era un niño en el curso de héroe? Fue eso lo que hizo que Izuku estallara. Con un movimiento rápido, como en una película del oeste, sacó el cañón de mano de su costado y extendió el brazo. Un solo disparo sonó cuando el proyectil impactó contra Ibarra, lanzándola hacia atrás varios metros, dejándola inconsciente, justo a tiempo para que las enredaderas con puntas espinosas cayeran a sus pies. Todos quedaron en silencio mientras Izuku cojeaba dolorosamente hacia el túnel, dejando atrás la escena. Atsumei se levantó rápidamente de su asiento y, como si estuviera en piloto automático, salió corriendo de las gradas y se dirigió al túnel. Un héroe rubio salió corriendo del palco del personal y corrió al mismo lugar tras escuchar las crueles palabras del aspirante a héroe hacia su hijo. Izuku se desplomó contra la pared mientras rebuscaba en su bolsa para sacar un inhalador idéntico, se lo metió en la boca y respiró hondo. Le temblaban las manos y respiraba entrecortadamente mientras luchaba por contener las lágrimas, se sentía como cada uno de esos nombres que ella le daba. No era él mismo, se sentía tan vacío y vacío sentado en la oscuridad. ¿Qué había hecho? Todos en la multitud hablaban en voz baja sobre el partido, viendo cómo sacaban del campo a Ibarra, inconsciente. Mucha gente incluso la abucheó por lo que dijo, si se portaba así con un compañero, ¿cómo se comportaría en el campo?
Atsumei dobló una esquina a toda velocidad. Liz le daba instrucciones para encontrar mejor a Izuku, Toshinori hacía lo mismo. Finalmente, encontró el túnel, oyendo pequeños ahogos y sollozos cerca de la entrada. Corrió hacia adelante y encontró a Izuku sacándose las espinas ensangrentadas que le cubrían la mano mientras intentaba secarse las lágrimas de los ojos, con sangre surgida de las comisuras de sus ojos. Hizo lo único que se le ocurrió. Ella lo abrazó. Mei se sentó allí, abrazando a su amiga. Sus sollozos ahogados resonaban por el pasillo mientras la agarraba con fuerza, casi aplastándola. Se sentía tan vacío, como si le hubieran arrancado todo lo que lo hacía ser una persona, se sentía menos que un Deku, ni siquiera se sentía humano, estaba horrorizado de sí mismo, era como si fuera un pasajero sentado en el asiento trasero mientras su cuerpo intentaba hacer cosas horribles, podía sentirlo, toda la ira, el odio desenfrenado, estaba dirigido contra el mundo entero. Quería destrozar a Shiozaki por completo, para hacer de ella un ejemplo y mostrarles lo que se avecinaba, y lo que es peor, lo que realmente lo horrorizaba era que él quería hacerlo. Atsumei lo agarró con fuerza como si lo anclara a este mundo, que incluso soltarlo un poco lo haría caer en una espiral. Sabía que las palabras de la pastora planta lo estaban afectando, porque la estaban afectando a ella, Mei no era violenta. Bueno, no intencionalmente, pero quería lanzarla a un camión y dispararla al sol. No llames a alguien el error de una deidad imaginaria delante de todo el mundo. Mei no dijo nada mientras sostenía a Izuku. No tenía ni idea de qué hacer, solo estaba rezando porque apareciera alguien más calificado. Quería ayuda, pero no sabía cómo. Por suerte, alguien muy calificado llegó corriendo por el pasillo. Suke. Tú ahí abajo, amigo. Mei podía oír los gritos del señor Yagi desde el pasillo. Ya estamos aquí, señor Yagi. Ya está aquí. Gritó Mei desde su posición en el centro del cuello de Izuku. De hecho, pensó que era sorprendentemente cómodo. Se oyeron fuertes golpes mientras Toshinori se acercaba. Allí vio los cuerpos acorralados de su hijo y su no novia, como dijo Izuku. Con esta vista. Sí, lo había dicho en serio, pero no era el momento. Oye, amigo. Soy papá. ¿Me oyes con toda esa novia tuya? Preguntó intentando animar a su hijo. Mei también se sonrojó disimuladamente, sin saber por qué. No es que se avergüence como la gente común. Se encogió de hombros y siguió adelante. Toshinori vio que los ojos de su hijo lo miraban, con la sangre derramada y rodeada de sangre, respiró hondo y se puso serio. Se agachó y puso una mano sobre el hombro libre de su hijo. No le importaba la sangre. Vamos, amigo, mírate. ¿De verdad vas a dejar que alguien así te deprima? Te llamó un error, te llamó un monstruo, hizo una pausa. La cabeza de Izuku bajó mientras apretaba los dientes con tristeza. Y es una idiota. Izuku volvió a mirar a su padre, parecía tener 5 años otra vez, chocando su bicicleta por primera vez. Toshi sonrió melancólicamente mientras ponía una mano sobre el pecho de Izuku. No importa lo que te diga nadie, amigo, solo importa que eres Izuku Yagi. Eres mi hijo. Eres mi orgullo y mi alegría, y me maravillaré para siempre con todo lo que hagas. Solo importa lo que tú pienses. ¿Quieres saber lo que vi ahí fuera? Recordó Izuku en silencio mientras apretaba el agarre de su silencioso amigo. Había un niño que este mundo nunca quiso tener. Un niño que se esforzó al máximo por ser algo que todos le decían que no podía ser. Que cuando todo estaba en su contra. Se levantó. Miró a esos bastardos a los ojos. Y siguió. Levantándose. Había un niño que nunca dejaría que nada lo detuviera. Había mi hijo. Lo vi luchando por un sueño que el mundo nunca quiso que alcanzara. Así que al diablo con ellos. Al diablo con todo este maldito mundo. Al diablo con lo que dicen y lo que hacen. Porque lo que vi ahí fuera, Izuku. No vi nada más que grandeza. Amigo. Vi al hombre más inteligente del mundo, cumpliendo sus sueños. Izuku, podría ser un maldito limpiacristales y aún así te adoraría como a mi hijo. Así que ahora, no se lo digas a nadie, pero, perra, quiere llamarte bicho raro. ¿Quiere llamar a mi hijo un error? Jamás. Jamás has sido un error. Porque si hasta el grandullón de arriba piensa que lo eres, que se vaya al carajo. Eres exactamente quien estás destinado a ser, Izuku. ¿Vas a dejar que alguien que no tiene ni idea del niño increíble que eres decida quién eres? Diablos. Incluso Mei tenía lágrimas en los ojos después de eso, Izuku, en cambio, estaba asustado, confundido, agradecido y horrorizado. Contuvo el aliento mientras los ojos le ardían intentando recuperar el aliento. Dios. Solo. Quiero lastimar a alguien.
Con tantas ganas. Con tantas ganas, papá. No está bien. No está bien. Estaba tan enojado. Ya ni siquiera era yo, papá. No, no sé qué hacer, ¿qué hago, papá? A Toshinori le rompió el corazón ver a su hijo desmoronarse frente a sus ojos, suplicando una respuesta. Toshinori se armó de valor, agarró el hombro de Izuku y lo miró fijamente a los ojos. Te levantas otra vez. Te levantas y les escupes en los ojos. Porque no le debes nada a nadie, Izuku, ni una mierda. ¿Entendido? Estoy contigo, amigo, confía en mí también. Hay días en los que creo que podría golpear a alguien hasta el sol. Pero a veces, Suke, señorita Atsumei, no le digas a nadie que dije esto, solo tienes que patear a un cabrón en los dientes. Dijo Toshi, ganándose una pequeña risa de Izuku, quien sonrió a su padre poniendo los ojos en blanco ante el cliché de su padre. Dios mío, deberías escribir un libro. Rió Toshinori mientras Izuku reía con tristeza. Toshi le dedicó a su hijo la misma sonrisa tranquilizadora que le dedicó tantos años atrás, cuando su mundo se derrumbó por primera vez. Ahora, si ya terminaron de acurrucarse ahí abajo, deberíamos llevarlos a Chio y curarlos. La señorita Atsumei pronto tendrá su propio partido y me imagino que querrá su beso de despedida. Esbozó una sonrisa lobuna mientras Izuku se sonrojaba aún más. Mei simplemente se levantó lentamente y tosió con torpeza. Tenías que arruinar un buen momento, ¿verdad, papá? Izuku agarró la palma extendida de su padre, haciendo una ligera mueca de dolor al ver sus heridas. Toshinori rió entre dientes mientras lo rodeaba con el brazo de su hijo. Mei iba a ocupar el otro. ¿Qué puedo decir? Son parte de las responsabilidades paternales. Ojalá no tengas las mismas responsabilidades pronto. Izuku puso los ojos en blanco mientras Toshinori reía con ganas antes de que el trío comenzara su camino hacia la tienda de recuperación. Por cierto, ¿alguien sabe cómo llegar? Todos rieron entre dientes mientras caminaban por el pasillo. Toshinori siempre era bueno animando a la gente. Pero eso no significaba que Izuku se deshiciera de sus sentimientos. No, no se habían ido así como así, había que calmarlos. Izumi y Bakugo estaban sentados en las gradas viendo la pelea entre el enmascarado y la chica planta de la 1B. Bakugo estaba conmocionado y furioso. Se sentía tan patético y débil. Esos ojos, eran tan familiares y a la vez tan extraños, y cuando ese imbécil lo amenazó, él. El maldito Katsuki Bakugo. Esperaba poder enfrentarlo para poder derrotar a ese inútil de Deck. Para poder enfrentarse a él. Izumi, por otro lado, estaba considerando hacerle una zancadilla al chico mientras corría hacia la chica planta por intentar amenazar a Kat-chan y comportarse con tanta altivez. ¿Cómo sacar al chico de pelo morado? Menudo dramatismo. ¿Acaso fue culpa de ese perdedor provocar a Kat-chan? Lo siento, no lo siento. Pero tenía que admitir que, para ser un chico del curso de apoyo, este tipo tenía una habilidad increíble. Su pelea era la siguiente, así que estaba lista para demostrarles a todos quién era el más fuerte. Se enfrentaba a Yaomomo, así que lo tenía todo bajo control. Ese cabeza hueca de la compañía se jodió en cuanto los emparejaron. Ambos vieron cómo el chico de apoyo logró empujar a Ibarra fuera de los límites, pero qué duro Jesús. Parecía que acababa de meterse en una pelea a puñetazos con una licuadora. Midnight cantó la victoria y la multitud aplaudió a Obito, lo que molestó a Izumi. Pero fue entonces cuando la chica se volvió una maldita fanática. Fue vergonzoso. Verla enloquecer y gritar. Como si hubieras perdido a una chica. Supéralo. Fue entonces cuando intentó atacarlo. Izumi tuvo que tener agallas para atacar a alguien en televisión en vivo. Fue entonces cuando el tipo sacó esa maldita pistola enorme. Y dejó caer a la chica. Hablando de maldita crueldad. Aparentemente este tipo era el premio a vencer. Parecía que a mucha gente le gustaba, así que Izumi tendría que patearle el trasero. Simple y llanamente. En cuanto terminó el combate, Izumi se dirigió a su sala de descanso para esperar a que empezara. Dios, qué bien estaría dejar esos zapatos de punta blanca. Quién sabe, quizá la zorra de porcelana pierda algunos dientes perfectos. Es una actividad peligrosa después de todo. Tenía que empezar en 10 minutos mientras arreglaban el escenario. Mei y Toshinori depositaron suavemente a Izuku en la cama mientras él hacía una mueca y dejaba escapar varios gritos. ¡Ay! Mientras lo bajaban poco a poco. Chio lo ayudó a caminar. Hijo, no tienes derecho a quejarte después de tus acrobacias. Dios mío, ¿acaso intentas que te maten o qué? Toshinori, debería dejarte inconsciente por haber resucitado a la personificación de la imprudencia. En fin.
Felicidades, Izuku. Te estaba apoyando. Gritó antes de calmarse y sonreírle, comenzando a curar sus heridas. Sin embargo, Izuku apartaba la mirada, estaba mirando al inconsciente Shinzo. ¿Cómo está? Preguntó Izuku con voz hueca y triste. Él. Está bien, al menos estable. Tiene algunas fracturas, pude reparar el daño, pero no puedo asegurar si volverá a caminar ahora mismo. Sonrió con tristeza a Izuku, quien no le quitaba los ojos de encima. Deberías irte, Toshi. La próxima pelea es Izumi. Seguro que no te la quieres perder. Además, después de que haga esto. Chio le dio un beso a Izuku en la mejilla mientras sus heridas empezaban a cerrarse. Con unas gomitas ya está listo. Y soleado. La mirada de Izuku se cruzó con la de ella. No puedes hacer nada más para ayudar ahora mismo, salvo ir a ganar ese torneo. Dijo Chio sonriendo como la abuela que era. Izuku asintió con una renovada determinación. Necesitaba recordar que la ira era una herramienta como cualquier otra, simplemente no podía dejarse llevar por ella. Respiró hondo, se bebió las gomitas y se recompuso. Se olvidó de sus objetivos, dejó entrar a Deku y dejó que lo afectaran. Necesitaba concentrarse en sus planes y objetivos. Si quería justicia, no estaba en la violencia sin sentido. Estaba en la violencia coordinada. Con una determinación renovada y la voluntad de luchar, su mirada estaba fija en su objetivo. Se convertiría en un héroe a toda costa. Sin importar quién o qué se interpusiera en su camino. Alcanzaría sus sueños. Obtendría su justicia. No de la manera correcta, no, por eso Izuku nunca lo contó, por eso se guardó todo su sufrimiento para sí mismo, por eso buscó más fuerza. Por eso, cuando estaba roto y era solo un cascarón, recompuso lo poco que le quedaba. Izuku no quería justicia, no. Todo lo que quería era venganza. Una figura se alzó sobre el hombro de Izuku mientras caminaba de regreso a las gradas con Mei a su lado. Ya no temía lo que siempre parecía acechar tras él, pues la figura nunca se marchaba del todo. Comprendió ahora, en ese breve instante en que se soltó. De alguna manera, siempre lo supo, simplemente fue demasiado cobarde para verlo. A partir de ese momento, los últimos vestigios de Deku se desvanecieron y se extinguieron. Después de tanto tiempo, vio lo que tenía frente a él, lo que intentaba ocultar. Esa oscuridad que había encerrado, encadenada en su corazón, ese vestigio era esa oscuridad, o al menos esa era su interpretación de la sombra. Era hora de liberar esas cadenas, pero intentaba con todas sus fuerzas sujetar las riendas. Damas y caballeros, nuestros próximos contendientes. Primero tenemos al terror telequinético. Ha sido una potencia en todo el festival. Es el curso de héroe Unas, Izumi Midoriya. Gritó Present Mic. El público rugió de emoción, esperando que este fuera un combate inolvidable. Izumi salió del túnel saludando al público como una auténtica artista, luciendo una gran y encantadora sonrisa. Ambas chicas llegaron al Deus, esperando en ambos extremos a que Midnight comenzara su pelea. La gente entre el público apostaba a quién saldría victorioso. Atsumei casi se lleva la bolsa de palomitas que Izuku le había regalado mientras la devoraba. Mientras el no tan alegre gigante verde observaba a las competidoras y a su hermana con furia tras su máscara manchada de sangre. Aposté $20 a Yaoyorozu. Dijo Liz, lo que provocó que su padre arqueara una ceja. ¿Necesitas una actualización o algo? No, aunque no me guste, Izumi va a ganar, respondió sin apartar la vista de su intento de quemarle la cabeza. PS. No se trata del Kirk, sino de quien lo usa, mira, asintió con la cabeza hacia el escenario mientras Liz ponía los ojos en blanco y comenzaba a mirar. Hola Yaomomo. Gritó Izumi desde el otro lado del escenario, ganándose una mirada burlona de la chica. ¿Sí? Ella respondió. ¿Qué tal si me haces un favor a mí y a todo el estadio y bajas del ring? Nos ahorraremos la vergüenza de esta pelea. Gritó Izumi lo suficientemente fuerte para que Momo lo oyera. ¿Quién se sorprendió de verdad? Claro que Izumi siempre fue ruda, así que pasaba mucho tiempo con Bakugo, pero ¿qué se supone que significa eso? Antes de que Momo pudiera pensar más, Midnight alzó su látigo. Yaoyorozu, ¿estás listo? Gritó moviendo su cadera. ¿Sí? Gritó, su brazo brillando mientras sus brazos comenzaban a brillar. Un escudo y un bastón se formaron de su piel. Midoriya, ¿estás lista? Gritó Midnight recibiendo una sonrisa maliciosa y confiada de la chica que simplemente asintió en respuesta. Entonces, juguen bien, chicas. A luchar. Su látigo chasqueó en el aire y dio inicio al combate.
Izumi se puso perezosamente una mano en la cadera mientras Momo la observaba con la mirada, evaluando sus acciones. Se enojó cuando Izumi hizo como si bostezara, apretando los dientes. Momo tomó la ofensiva y empezó a correr hacia adelante, protegiéndola con el escudo. ¡Guau! Pensé que eras listo, Yao Momo. Supongo que todo es aire ahí arriba después de todo, ¿eh? Izumi gritó el comentario, lastimando de verdad a Momo. ¿Creía que eran amigas? ¿Por qué? ¿Por qué actuaba así? Momo corrió con más fuerza apretando los dientes. Izuku y Liz observaban con cautela mientras la multitud esperaba el enfrentamiento. Era evidente, y tras enterarse de Yaoyorozu, Izuku se sintió decepcionada, y mucho. Se lanzó contra una persona telequinética de frente, con un gran palo. Mientras Momo seguía corriendo, empezó a preocuparse porque Izumi seguía en su posición relajada. Así que, pensando con rapidez a 1,5 metros de distancia, lanzó su bastón como una jabalina. Izumi arqueó una ceja ante el proyectil que se acercaba, riendo levemente al atraparlo en el aire sin esfuerzo. ¿En serio? Preguntó Izumi antes de lanzar el bastón hacia atrás con su telequinesis, usando un poco más de fuerza de la necesaria. Monos abrió los ojos de par en par al levantar su escudo. El impacto le envió una vibración dolorosa por el brazo al abollarse el escudo. A estas alturas, Izuku prácticamente había descartado la pelea. Izumi había estado jugando con ella desde el principio. Esto no era una pelea, no, era un espectáculo que Izumi dirigía. Sin embargo, algo sucedió que despertó su interés. Hubo un suave resplandor cuando el bastón impactó contra el escudo. Entonces otro proyectil fue lanzado. Izumi simplemente atrapó el pequeño proyectil y lo sostuvo en el aire, mirando a Momo con enojo. Fue entonces cuando explotó la bomba atronadora. Izumi se tambaleó hacia atrás, agarrándose los ojos, y gritó por la repentina explosión. Momo, con su apertura, continuó su avance. Arrojó su escudo a un lado mientras formaba otro bastón. Todos en la multitud se pusieron furiosos, y tanto Izuku como Mei comentaron lo ingenioso del ataque, aunque fácilmente pudo haber sido contraproducente. Fue una gran apuesta, algo que Izuku respetaba. Momo había recorrido la mitad de la distancia restante, preparándose para atacar, cuando su cuerpo se congeló. Como si se hubiera activado un interruptor, el paso de Momo se detuvo por completo mientras su cuerpo luchaba contra una fuerza invisible, pero entonces vio uno de los ojos inyectados en sangre de Izumi mirándola fijamente. «Puta. ¿Tienes idea de lo mucho que duele? ¿Cómo te atreves?», gritó Izumi con cuidado de ocultar sus palabras a la multitud. De repente, Momo se elevó ligeramente en el aire y se acercó a Izumi, cuyo otro ojo se abrió, mostrando la misma irritación. Momo luchó contra la telequinesis, pero fue en vano. «Dios mío, pesas mucho más de lo que pareces. ¿Llevas un corsé debajo? En fin. Pensé que era generosa cuando te dije que salieras del ring, pero tienes que ser terca. Pero bueno, no me importa. Solo les demostrará a todos lo inútil que fue tu esfuerzo. Así que pórtate bien y suéltate», dijo Izumi con una sonrisa falsa y palabras llenas de rencor, burla y veneno. Los ojos de Momo reflejaban miedo cuando le arrebataron el bastón de las manos, y le estrellaron la cara, un gran corte en la mejilla que casi la deja inconsciente en ese mismo instante. Entonces fue lanzada como una muñeca de trapo, como si fuera tan insignificante como una servilleta usada. Directamente del ring. Yaoyorozu fuera de límites. Midoriya gana. Gritó el público, aunque algunos murmuraron preguntas sobre por qué no la había echado del ring desde el principio. Momo miró a Izumi, a quien creía amiga, con sorpresa y tristeza, mientras la mejilla le sangraba y le escocía. Izumi sonrió con los ojos cerrados, antes de darse la vuelta y marcharse sin siquiera mirarla. Momo luchó por contener las lágrimas mientras huía abatida y dolida de la estrella. El pie de Izuku rebotaba mientras observaba el combate. Sabía que su hermana era cruel, casi siempre lo había sido. Era cuestión de hasta dónde llegaría y de si se sentía amenazada por Yaoyorozu. Observó cómo Izumi golpeaba a la pobre chica con su propia arma antes de arrojarla del ring sin contemplaciones como si fuera basura. El agarre de Izuku se apretaba alrededor de su silla mientras miraba fijamente la pantalla. Podía ver lo que era. Era como cuando Izumi lo sostenía frente a todos en la cafetería de Alderra. Humillación pública. Observó en silencio cómo la pobre chica contenía las lágrimas antes de salir rápidamente. Izuku no pudo evitar recordar las veces que se había visto obligado a tales posiciones. Izumi ni siquiera le dio la oportunidad de defenderse.
Le dio la esperanza suficiente para creer que tenía una oportunidad, solo para arrebatársela, para ni siquiera permitirle demostrar lo que podía hacer. Lo entendía todo. Así que no se sorprendió cuando se levantó sin que nadie se lo pidiera. Mei, vuelvo enseguida antes de tu partido. No hagas volar a nadie sin mí. Le dijo a la inventora, que apenas la escuchaba. Él respondió con un claro, mientras ella se concentraba en qué traer a su presentación. Al alejarse de las gradas, Izuku le pidió a Liz que vigilara la ubicación de Yaoyorozu mientras se dirigía hacia ella. Observó que la detuvieron poco después en el túnel de salida a la arena. Momo dobló una esquina mientras se deslizaba por la pared. Usando su don para hacer una venda, cubrió su herida mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. La derrotaron con tanta facilidad, como si no fuera nada. Ni siquiera opuso resistencia. Sus sollozos comenzaron a resonar mientras pensaba en abandonar la escuela y en privarse. Se consoló sola, o al menos eso creía. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Una voz gritó en la oscuridad. ¡Hey! Momo se sobresaltó al oír la voz distorsionada. No había oído a nadie acercarse. ¡Genial! Debieron haberla oído llorar y haber venido a verla, solo para verla llorar como una niña. Rápidamente, tratando de salvar las apariencias, se secó los ojos antes de girarse para mirar a la recién llegada, dos brillantes ojos verdes emanaban de la oscuridad. Yaoyorozu, ¿cierto? ¿Puedo? Dijo acercándose para que Momo pudiera verlo mejor. Su traje verde y marrón, con sus andrajos y agujeros, la reconoció como Obito, el chico del curso de apoyo. ¿Para qué reírte? Dijo Momo intentando mantener la dignidad. ¿Dijiste algo gracioso? Preguntó Obito mientras se apoyaba en la otra pared y ladeaba la cabeza. Momo estaba realmente confundida por el comentario. ¿Qué? Preguntó ella secándose las lágrimas restantes. Me preguntaste si me iba a reír. Te pregunté si dijiste algo gracioso, dijo con cierta sequedad. Momo lo miró con el ceño fruncido, pensando que solo estaba bromeando. Guardó silencio mientras la tensión crecía. Lo que digo es que no veo motivo para reírme de ti, dijo, provocando que ella lo mirara con expresión interrogativa. Sus ojos enmascarados parpadearon al mirarla. ¿Ja? ¿Sí? Como si no fuera una completa perdedora, ni siquiera me defendí. No valgo nada. No merezco ser una heroína. ¿Por qué estás aquí? No nos conocemos. Respondió Momo con despecho. Para su sorpresa, se echó a reír. Un sonido retorcido y distorsionado. Esto la desconcertó mientras lo fulminaba con la mirada. Dijiste algo gracioso. Dijo con cara seria. Momo supo con certeza que ahora estaba jugando con ella. Si algo sé es que nadie es inútil ni inútil, todos tenemos un papel que desempeñar, un rol que cumplir. Así que lo que perdiste. Menuda cosa. Dijo, ganándose una mirada fulminante mientras Momo lo interrumpía con una mueca de desprecio. Si has venido aquí a tratarme con condescendencia y ridiculizarme, puedes irte. Espetó, pero el hombre no se movió. No me dejaste terminar, perdiste, aprende de ello. Ella lo miró expectante, esperando a que continuara. Mi perspectiva es que puedes dejar que el fracaso te gane. Oh. Aprender de ello, aprender de lo que hiciste mal y mejorar. ¿Perdiste una sola ronda de un torneo y simplemente te rindes? Aún te quedan 2 intentos. Si llevas tus errores como una armadura, nadie podrá hacerte daño. Así que puedes sentarte ahí y lamentarte por ti mismo. O puedes sacudirte el polvo y aprender a vencer a esa zorra, solo algo para reflexionar. Dijo, levantándose de la pared y comenzando a alejarse. Momo se quedó atónita al darse cuenta de que se iba tan rápido como había llegado. Espera. Gritó Momo, extendiéndose hacia él. Él se detuvo y se giró para mirarla expectante. ¿Por qué ayudarme? Preguntó ella, a lo que él miró hacia adelante y comenzó su paso de nuevo. «Porque tuve la suerte de tener gente que me ayudó», gritó por encima del hombro mientras desaparecía en la oscuridad dejándola pensando en sus palabras. Izuku se acercó a la sala de descanso de Atsumei. Antes de que pudiera tocar, se escuchó un fuerte bang. Algo explotó, respirando hondo, Izuku tocó la puerta. Un fuerte. «Si tus músculos no entran aquí», gritó desde el otro lado, suspirando por dentro. Izuku abrió la puerta para encontrarse con una nube de humo que flotaba en el aire. Izuku tosió mientras buscaba a Mei. «Atsumei, soy yo». «¿Dónde estás?», gritó. Por alguna razón, las alarmas de humo no habían sonado. Porque Mei las arrancó del techo. Músculos. Pensé que les había dado orden expresa de no entrar.
Gritó Atsumei mucho más fuerte de lo necesario antes de cubrir lo que antes era un proyecto sobre el escritorio. Izuku simplemente la miró con cara seria antes de negar con la cabeza y taparse la nariz. Tuviste un solo trabajo, Mei. No explotes nada. Da igual, vine a ver qué tal tus planes. Ahora te enfrentas al chico de las locomotoras, así que quería asegurarme de que te acordaras de ir. Mei simplemente parpadeó un par de veces antes de decir, ¿qué? Izuku puso los ojos en blanco antes de ir a ayudarla con su audición. Toshinori saltaba de alegría, emocionado por el paso de sus hijos a la siguiente etapa. Aunque la chica de la clase B se portó fatal con él, su hijo luchó de maravilla. Incluso algunos miembros del personal quedaron impresionados. Como la mayoría sabía quién era Izuku y su condición de lisiado y sin peculiaridades, Toshinori miró a Nezu, quien sonreía de oreja a oreja, mientras reía para sí mismo. Sin embargo, aunque Toshi estaba inmensamente feliz, recordó las palabras de su hijo. Dios. Solo. Quiero lastimar a alguien. Con tantas ganas. Con tantas ganas, papá. No está bien. No está bien. Estaba tan furioso. Ya ni siquiera era yo, papá. El recuerdo estaba fresco y grabado en su mente. Sabía que su hijo estaba pasando por momentos difíciles y que su mente se ponía oscura cuando estaba alterado, pero nunca había visto tanta ira y rabia. Temblaba como si fuera a saltar y atacar. Normalmente lo atribuiría a las horribles palabras y la emoción de la pelea, pero se aseguraría de estar atento y hablar con él después del festival, tal vez con un terapeuta. Habían estado tan ocupados con la recuperación física y el entrenamiento de Izuku que no habían hecho mucho por su salud mental. Era algo que debía investigar. Por el momento, estaba a punto de ver competir a su futura nuera. Estaba realmente emocionado. Incluso si había sido un corto periodo de tiempo, Toshinori pensó que prácticamente tenía a Atsumei en su personaje, por lo que estaba interesado en ver cómo competiría el inventor. Definitivamente le esperaba un espectáculo. Para el partido final de las rondas preliminares, tenemos a la inventora loca. Ha superado todos los obstáculos. Mei Atsumei, del curso de apoyo H. Mei ha entrado en el campo, estrechando de alegría por su presentación. Un joven alto y alto gritaba con fuerza por encima del público. Y en la otra esquina tenemos al cumplidor de las reglas con propulsión cohete, Stenyailda AA de la clase 1AA. La multitud vitoreó emocionada mientras el chico subía robóticamente al Deus. Izuku estaba realmente interesado en su don y, debido a la naturaleza robótica del chico, alguien podría haberlo puesto en la misma categoría que Izuku. Quizás tendrían la oportunidad de hablar alguna vez. Por lo que había visto, los motores de Hilda podían funcionar muy bien con las patadas de Izuku. Rápidamente, Izuku también notó el plan de Mei. Había saboteado por completo al estudiante héroe. Observó sonriendo todo el tiempo mientras Midnight reprendía al chico por usar equipo de apoyo que no había solicitado antes del festival. Mei estuvo sonriendo todo el tiempo. En resumen, la pelea se convirtió en Mei sin la ayuda de Liz, hackeando el sistema de megafonía y haciendo desfilar a Hilda como si fuera un muñeco de prueba. Durante 1 hora y media. Mientras presentaban cada invento y promocionaban sus bebés e Izuku al mundo entero, ganando notoriedad entre la comunidad. Ella e Izuku causaron una gran impresión durante todo el festival. Esta, creativa, presentación los colocó en lo más alto de la lista de favoritos. En definitiva, fue una presentación muy exitosa. También fue un merecido descanso para los espectadores, que rieron y disfrutaron del espectáculo de Hilda, prácticamente desfilando. Terminó con Mei bajando del ring con una sonrisa y saludando a Izuku con el pulgar, que él devolvió desde las gradas. Mei Atsumei está fuera de límites. Tenya Hilda se aleja. Gritó medianoche, confundida por todo el asunto. Hilda estaba comprensiblemente molesta por ser usada como muñeco de prueba, pero tendría que superarlo. Mei subió las escaleras corriendo y regresó a su asiento con Izuku, feliz de haber terminado la competencia. Si no fuera por Izuku, probablemente habría ido a buscar un lugar y construido algún dispositivo para acabar con el mundo. Pensándolo bien, fue bueno que Izuku estuviera allí. Casi de inmediato, la siguiente ronda de combates estaba lista para comenzar, con la siguiente lista. Katsuki Bakugo vs Fumikage Tokoyami. Izuku hizo una mueca al ver el nombre y la foto del chico en las pantallas. Esperaba no tener que realizar otro rescate. Si eso sucedía, bueno, digamos que Katsuki no volvería a caminar. Al mirar la tabla de clasificación, encontró su nombre junto al de su oponente y no pudo evitar sonreír con sorna ante la posible oportunidad. Todos vieron a Bakugo y Tokoyami subir al escenario.
Se oían vítores y rosas de emoción por todas las gradas. Izuku incluso oyó algunos gritos para que Tokoyami le pateara el trasero. Sin embargo, Izuku prácticamente había estado estudiando las peculiaridades de los cursos de héroe preparándose para esta pelea. Ya sabía que Tokoyami no tenía ninguna posibilidad. No era que el chico pájaro no fuera hábil ni fuerte. Simplemente era un mal enfrentamiento. Izuku vio la peculiaridad de Tokoyami, sombra oscura, y se preguntó si podía oír los pensamientos de su peculiaridad. ¿O si su peculiaridad tenía pensamientos? Quizás era una situación similar a la suya con Liz. Izuku observó cómo la criatura sombría pasaba a la ofensiva. Era el único movimiento sensato. Tokoyami hizo un trabajo admirable ocultando su debilidad, pero pocas cosas permanecen ocultas para Izuku. Él habría sabido que Bakugo era prácticamente su mayor obstáculo, ya que su don emitía una cantidad enorme de luz, el mayor contraataque de sombra oscura. Terminó casi tan rápido como empezó. Tokoyami logró asestar un par de buenos golpes antes de que Bakugo lo abrumara con una ráfaga de explosiones que paralizaron a sombra oscura y obligaron a Tokoyami a admitir la derrota. Tokoyami se rinde. Bakugo avanza a las semifinales. Gritó Midnight por el micrófono mientras el público se enfurecía con el primer semifinalista. Izuku ignoró el revuelo de los espectadores mientras buscaba a su oponente en las gradas, pensando, junto con Liz, en cómo ganar a cualquier precio. No le tocaba otro combate, así que decidió revisar su equipo y hacerle algunas reparaciones muy necesarias. Tras disculparse con Mei, Izuku regresó a su sala de descanso, donde había dejado la mayor parte de sus herramientas y equipo de repuesto. Los siguientes en pelear eran Shoto Todoroki y Tenya Hilda. Izuku esperaba terminar sus reparaciones y cambiar su equipo a tiempo para ver el final del combate, pero se conformó con verlo por televisión. En general, fue un combate muy interesante. Al principio, Hilda sorprendió a Izuku al abrumar rápidamente a Todoroki y a cortar distancias para intentar expulsar al chico rojo y blanco del ring. Desafortunadamente, Todoroki era tan astuto como poderoso, según parecía. Siempre era difícil saber qué hacer con el chico, incluso con Liz observando el entrenamiento del curso de héroes. Nunca parecía usar todo su poder y, claramente, era mucho más de lo que aparentaba. Todoroki logró agarrar la pierna de Hilda y congelar sus silenciadores, deteniendo por completo los motores del chico. Desde ese momento, la pelea ya había terminado. Congelada en un bloque de hielo, Hilda no pudo continuar. Izuku contuvo el aliento mientras se levantaba de su escritorio, abrochándose las correas sueltas y enfundando sus armas. Bueno, vamos a golpear una roca, le dijo Izuku a Liz, quien chilló de emoción. Era hora de ir a patear más bolsas de carne. Damas y caballeros, chicos y chicas de todo el mundo. Tenemos al Rocky Rockstar. Con actitud poderosa. Ese Hiro Kirishima. Gritó Present Mic en su micrófono. Kirishima entró corriendo a la arena con una gran sonrisa genuina, saludando y riendo. Tras su primer combate, Kirishima se convirtió rápidamente en el favorito del público. Al llegar al Deus, sonrió emocionado. En la otra esquina. El hombre metálico. La máquina macho, chico loco. Esika Arus. Obito Oro. Todos en la multitud se pusieron furiosos cuando Izuku entró a la arena. El sol se reflejaba en su rostro metálico, y si bien Izuku era uno de los favoritos del público, también era temido. Su rostro no era el de un héroe, ni siquiera el de un estudiante. Parecía una máquina arrancada de una guerra futura y enviada a luchar. Mientras la gente vitoreaba, se oían susurros de especulación. Acercándose al Deus, Izuku se alzaba como un centinela silencioso, su enorme estatura se alzaba sobre su macho oponente. Oye, tío. Te ves genial. Totalmente masculino. Estoy súper emocionado de enfrentarte, tío. Que gane el mejor. Le gritó Kirishima a Izuku. Se quedó atónito por un segundo al procesar las palabras del pelirrojo. Era amigo de Bakugo, ¿verdad? Y aún así, era tan. ¡Qué caballeroso! Me pones los pelos de punta. Gritó Midnight, recibiendo una mirada impasible de la multitud ante la obvia insinuación. Izuku se quedó mirando a Kirishima un segundo, una mirada que inquietó ligeramente al hombre más varonil de la historia. Antes de que Izuku asintiera lentamente con la cabeza. Lo mismo digo, dijo Izuku antes de ponerse en postura, con las rodillas dobladas y la espalda encorvada, sus brazos estaban pegados al cuerpo mientras se preparaba para la batalla. Ambos combatientes listos. Gritó Midnight, recibiendo un firme pulgar hacia arriba y una sonrisa de Kirishima y un asentimiento de Kurt por parte de Izuku.
Aunque este tipo parecía bastante amigable, Izuku sabía que ya no debía confiar en las apariencias. Entonces juguen duros, chicos. A luchar. Gritó medianoche con un chasquido de látigo, y al instante, la multitud estalló en vítores furiosos. Liz, sin perder tiempo, planeó un ataque mientras los ojos de la máscara de Izuku brillaban con más intensidad al cargar el Light con poder. Ambas piernas de Izuku brillaron con un brillo verde en los LED. Y luego se fue. Casi tan rápido como cualquiera podía registrarlo, Izuku cruzaba la brecha hacia Match Jesús. El concreto explotaba bajo sus pasos. Kirishima apenas tuvo tiempo de activar su don y usar los brazos para bloquear la demencial patada de hacha que se dirigía a su cabeza. El viento estalló alrededor de ambos mientras chocaban como un rayo. Kirishima se impulsó, pues sabía que Izuku no bromeaba. Levantando los puños, le sonrió a Izuku, quien estaba agachado en el suelo mirándolo fijamente. ¡Guau! Ni siquiera te sexto venir. Eso fue totalmente masculino, tío. Gritó Kirishima mientras cargaba con su don, convirtiendo sus manos en cuchillas como rocas. Izuku se quedó mirando, completamente perdido, pensando en cómo, en medio de una pelea, su oponente, lo estaba felicitando. Oye, amigo, después de todo esto deberíamos entrenar juntos algún día. Me vendrían bien algunos consejos de alguien como tú. Dijo el chico con dientes de tiburón mientras atacaba a Izuku, quien esquivó el golpe sin problemas. Izuku veía que el chico tenía talento, pero era tosco y desenfocado. Izuku consideraba que las palabras del chico eran juegos mentales para distraerlo. Pero la sonrisa del chico y sus acciones eran genuinas. Izuku volvió a cortar distancias. Esta vez, su codo derecho comenzó a brillar con un naranja intenso al encenderse su propulsor. Como un camión a toda velocidad, la mano de Izuku se estrelló contra los antebrazos de Kirishima. Maldiciendo al chico para que lo empujaran ligeramente hacia atrás mientras apretaba los dientes. Pensando rápido, Kirishima esquivó a Izuku, haciendo que el chico más alto se tambaleara ligeramente, ya que todo su peso recaía sobre los codos de Kirishima. Antes de que Izuku tuviera oportunidad de defenderse, Kirishima logró conectar un golpe al costado de Izuku. Sin embargo, debido a la distancia no causó mucho daño. Izuku se echó hacia atrás, sacó su cañón de mano y disparó 3 veces contra Kirishima, pero solo consiguió empujarlo ligeramente hacia atrás. No iba a ser una pelea fácil. La defensa de Kirishima compensó con creces su falta de habilidad. Mientras ideaba un nuevo plan de ataque, Izuku retrocedió disparando continuamente mientras Ejiro avanzaba. Los disparos lo obligaron a detenerse un segundo. No lo entiendo. ¿Por qué alguien como tú anda con escoria como ellos? Finalmente, la ira creciente de Izuku comenzó a desbordarse al pronunciar sus primeras palabras en todo el combate. Agachado, Izuku atacó con patadas mientras su rodillazo impactaba con fuerza en el esternón expuesto de Kirishima. Se sintió como darle un rodillazo a un muro. Pero lo logró, al reconocer a Kirishima y obligarlo a agacharse. ¿Con quién? Y qué buena patada, tío. Guay. Dijo Kirishima antes de avanzar de nuevo. Izuku tenía que reconocerle que era un tipo duro como la mierda. Izuku apretó los dientes mientras se agachaba y encendía sus sables. Tío. Esos son sables de luz de verdad, tan malvados. Exclamó Kirishima mientras cargaba como un toro. Izuku se apartó rápidamente y atacó la espalda de Ejiro, con poco efecto, básicamente funcionaban como bastones contra las defensas del chico. Izuku no podía arriesgarse a cargar demasiado con las espadas, ya que no estaba seguro del efecto que tendrían en la piel del chico. Podrían funcionar normalmente, dejándole ronchas y quemaduras, o podrían partirlo en dos. Ambos chicos se miraron fijamente durante un minuto, observando la reacción del otro. Eres tan amable. Y aún así te juntas con esos imbéciles. ¿No ves lo horrible que es Bakugo? Y aún así te aferraste a él como si fuera Almigte en la batalla de caballería. En ese momento, Izuku no pudo contener su confusión. En respuesta, la mirada de Kirishima se volvió confusa y bajó la guardia. Oye, gracias, tío. Y no es tan malo una vez que lo conoces. Es un poco rudo, sí, pero es totalmente varonil y súper fuerte. No es muy varonil juzgar a la gente desde la distancia, tío, dijo Kirishima con un ligero puchero. Ante eso, Izuku solo pudo reír. Ja 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 ja. Ajá. Conócelo. Conócelo. No tienes ni idea. ¿Quién es? Lo que ha hecho. Gritó Izuku antes de lanzarse de nuevo hacia adelante, asestando una lluvia de puñetazos a Kirishima, haciendo que el chico se estremeciera y tropezara. Es un enfermo. Egoísta. Impresionante.
Gritó Izuku entre puñetazos potentes. Todos los cuales Ejiro consideraba un campeón. Izuku, en su furia confusa, empezó a escabullirse de la guía de Liz y a crear huecos innecesarios. Un puñetazo logró eludir su andanada y lo golpeó directamente en la cara. Por suerte, su máscara aguantó el golpe, pero logré tambalearlo. Antes de que otro rápido golpe lo alcanzara. Tienes razón. Bakubro puede ser egoísta y un cabrón. Ejiro retrocedió y golpeó con su cabeza endurecida a Izuku, derribándolo. Pero es mi amigo. Gritó mientras Izuku se tambaleaba. Todos guardaron silencio un momento mientras Izuku se incorporaba lentamente y miraba fijamente a Ejiro. No merece tu lealtad, pero no todos en tu clase son lo que parecen. Ya lo verás cuando terminemos aquí. Pregúntales a Midoriya y a Bakugo quién es Deku. Aunque seguro que pronto lo sabrás, dijo Izuku mientras sacaba su cañón de mano de nuevo, y lo arrojó a la basura. Ejiro fulminó con la mirada a Izuku. Al principio parecía un tipo genial. Ahora estaba hablando mierda de sus amigos. Pero algo fallaba, técnicamente no estaba equivocado, Bakubro siempre era muy distante, a Ejiro le gustaba hacer feliz a la gente, le gustaba que todos se llevaran bien, así que por eso se conectó con Bakubro. Vio a alguien que estaba enojado. Su fuerza también era súper impresionante y su don era endiabladamente genial, pero no siempre fue el mejor amigo. Le gustaba mucho empezar peleas con todos. Más aún después de que se mudaran juntos como clase, y Midobro no era muy cercano a ella, ya que pasaba mucho tiempo con las chicas. Pero parecía lo suficientemente agradable. Pero este tipo, parecía tan seguro, tan genuino. ¿Quién era Deku? Había escuchado la palabra varias veces de Bakubro antes. ¿Veis? El chico, podía pensar más. Izuku se apresuró y asestó una serie de golpes rápidos mientras Ejiro estaba distraído. Por suerte su peculiaridad aún estaba activa, de lo contrario habría estado frito. Pequeñas grietas imperceptibles comenzaron a formarse en la piel de Eniro mientras tosía levemente. Izuku retrocedió, actuando como una víbora en esta pelea, intentando desarmar la fortaleza como un estudiante. Atacando rápidamente y evaluando las reacciones de Kirishima. Esta se estaba preparando para ser la segunda pelea del día de Eniro. No pudo evitar quedar impresionado por la habilidad de Obito. Sus golpes eran calculados y golpeaban como martillos de lodo. Era impresionante. Pero tenía que resistir y ganar. Para poder ser fuerte también. Ejiro se estabilizó mientras sonreía. Rápidamente se abalanzó y cerró la brecha. Lanzó un poderoso gancho de derecha para derribar a Izuku. Fue como si se estrellara contra una pared. Un fuerte agarre envolvió la mano de Ejiro. Y respondió con un puñetazo. Y también fue atrapado. Ejiro levantó la vista para verse reflejado en los ojos brillantes de la máscara, antes de que el pie le diera en el estómago, lo pateara ligeramente y lo doblara por la mitad. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Izuku le dio un rodillazo en la cara, obligándolo a levantar la cabeza mientras lo agarraba del hombro y le daba un puñetazo en la nariz. Fue un ataque tan repentino y rápido que Ejiro apenas logró endurecer su piel a tiempo para defenderse. Salió despedido y salió volando hacia atrás mientras intentaba comprender qué demonios había sucedido. Recuperándose rápidamente, Ejiro se giró y vio a Izuku con una mirada de sorpresa y griega. ¿Respeto? En su máscara. Ejiro sonrió radiante, y entonces la sangre le goteó por la nariz. Ese último puñetazo logró quebrar el endurecimiento de Ejiro, convirtiéndose en la primera grieta en la armadura. Ejiro cargó. Iban de un lado a otro, Izuku golpeaba como una serpiente mientras Ejiro cargaba como un toro. Finalmente, ambos comenzaron a cansarse mientras el vapor salía de la boca de Izuku. Se había convertido en un combate de boxeo a puño limpio uno contra uno. Intercambiando golpe tras golpe entre sí. Los golpes de Izuku eran más calculados y fuertes, pero la defensa de Ejiro era una locura. Aunque Izuku tenía su chaleco de aleación para proyectarlo, aún podía sentir los impactos. Aunque no eran refinados, Kirishima golpeó como un camión. A medida que avanzaba la pelea, ambos chicos no pudieron evitar comenzar a sonreír. Al final, ambos estaban ensangrentados y maltrechos. Los ojos de Ejiro estaban casi cerrados por la hinchazón mientras los dos jóvenes adultos ebrios de puñetazos se balanceaban sobre sus pies. ¿Por qué no caes? Gritó Izuku, exhausto y emocionado a la vez, mientras asestaba otro potente golpe al cuerpo. En ese momento, estaban considerando dar por finalizado el combate. Midnight se asombró de que no tuvieran uno, sino dos peleas a muerte con el mismo competidor. La gente empezó a apostar a quién caería primero.
A diferencia de la última pelea, esto se puso sangriento. Ambos estudiantes estaban cubiertos de moretones y heridas sangrantes, mientras el mono de Izuku era golpeado hasta quedar hecho polvo. Se podían ver pequeños trozos de piel y cicatrices de Izuku, con destellos de sus prótesis, ya que el material apenas se sujetaba en ciertas partes. La gente se quedó sin aliento al ver los destellos. Las teorías brotaron rápidamente entre la multitud y los estudiantes, especulando. Dentro del palco del personal, cierto padre estaba al borde de un ataque de nervios y se desmayaba. Allí estaba viendo a su hijo limpiado. A ambos, superar a alguien y recibir una paliza. No pudo evitar aplaudir la dedicación del joven Kirishima. Sabía que Izuku iría, probablemente hasta que muriera. Que Kirishima se esforzara tanto y con una sonrisa, nada menos. Realmente lo impresionó. Se aseguraría de ayudar a que el chico se convirtiera en un verdadero héroe. Finalmente, mientras Izuku y Kirishima apenas soportaban sonreírse como niños, la mitad inferior de la máscara de Izuku se había deshecho al principio de la pelea, y sus dientes mecánicos ensangrentados sonreían con cansancio. Oye, Kirishima, dijo Izuku tropezando ligeramente. Ya, Obroto. Dijo Ejiro, balanceándose ligeramente hacia atrás. Esta ha sido la mejor pelea de mi vida, dijo Izuku cojeando hacia adelante. Kirishima sonrió con los dientes faltantes, pareciendo un auténtico tiburón. Igualmente, hermano. Dijo, apenas levantando las manos. Hagámoslo otra vez algún día. Dijo Izuku, tambaleándose lentamente hacia Kirishima. Total. Antes de que Kirishima pudiera terminar, el puño exhausto de Izuku impactó en su mejilla. Kirishima perdió la compostura y cayó hacia atrás, desplomándose contra el escenario agrietado. Varonil, susurró Kirishima antes de caer inconsciente. Izuku cayó al suelo con el puñetazo apenas sosteniéndolo. Lentamente, Izuku se puso de pie, balanceando la cabeza perezosamente, y se sentó medio encorvado y abatido. La sangre le manaba de la cabeza y la cara. Una extraña y larga voz salía de su boca mientras tosía silenciosamente. Luego, muy lentamente. El puño de Izuku se elevó en el aire. Kirishima ya no puede continuar. Obito o gana. Gritó Midnight, conmocionado por el final. Izuku permaneció rígido en su pose de victoria, inconsciente también, con una sonrisa en los labios mientras el equipo médico llegaba y los acompañaba a la chica de recuperación. Izuku, tras romperle parcialmente la nariz a Kirishima y ver su sonrisa, decidió igualar las condiciones. Hizo que Liz se retirara de la pelea para que ambos pudieran luchar como es debido, como hombres de bien. Izuku Yagi le mostró a Kirishima la mejor pelea de su vida. Pero fue Ejiro quien le dio un regalo mucho mayor. Kirishima había logrado mostrarle a Izuku la emoción de la pelea. Le había mostrado a Izuku lo que significaba estar vivo de nuevo.